Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estarme acompañando en la noche de hoy, la noche del 22 de abril, noche o día un poco triste por el fallecimiento del sumo pontífice que llega a todos nuestros corazones. Es una gran falta que nos estará haciendo. Esperemos que en el cónclave que se está realizando dentro de poco tiempo se llegue a una sabia decisión. Y en la noche de hoy vamos a tratar un tema que en oportunidades es de temor, terror para nosotros los administradores de propiedad horizontal y se podría considerar como un arma para algunas personas en propiedad horizontal para sembrar miedo entre los administradores, porque no lo puedo negar. El tema que tratamos hoy, impugnaciones en propiedad horizontal, es algo complejo de pronto por lo que es desconocido. Y nos da miedo porque nos van a demandar, que es lo que interpretamos cuando escuchamos ese término. Entonces, para eso, en la noche de hoy nos acompaña una persona que tiene el conocimiento propio y la experiencia en propiedad horizontal. Me estoy refiriendo al doctor Germán Fonseca Salcedo, quien es abogado con amplia experiencia en propiedad horizontal en Colombia. Así que, doctor Germán Fonseca, muy buenas noches y bienvenido a este espacio. Doctor, muy buenas noches para todos los que se encuentran con nosotros. De verdad que es un tema muy interesante, como su merced muy bien lo ha planteado, las impugnaciones de las decisiones en materia de propiedad horizontal, mi doctor. Juicioso y presto para que su merced me dé la partida. Gracias, doctor, gracias. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que usted nos hiciera un breve resumen de la obra literaria que usted tiene para nosotros en propiedad horizontal. Si no estoy mal, ya tiene dos o tres libros a la venta y dentro de poco en un gran evento que se va a realizar acá en Bogotá. Me gustaría que por favor comenzáramos por ahí, si es tan amable. Doctor, muchas gracias, muy amable. Sí, señor. Efectivamente, yo me he dado la oportunidad de estudiar mucho el tema de la propiedad horizontal y ya pues de manera previa he escrito dos libros. El primero, Recepción de bienes comunes en la propiedad horizontal, el cual tuvo pues afortunadamente bastante acogida, que es un libro que trata de cómo se deben recibir y cómo se deben auditar las zonas comunes cuando la constructora o propietario inicial le entrega a los nuevos propietarios. El segundo libro ya es, el primero era Reciba y Audite. El segundo libro ya me dediqué de manera más juiciosa a estudiar todo el tema de la garantía, de la reclamación, es decir, venga, yo le recibí a usted unos bienes comunes, pero le voy a reclamar por esos bienes comunes. ¿Usted qué reclama? La garantía inmobiliaria. Es un libro que se llama de la reclamación de la garantía de los bienes comunes en la propiedad horizontal. Y el tercer libro tiene una, digamos, una historia muy bonita. Eh, Dios me ha dado la oportunidad, como lo digo en el mismo libro, de dictar conferencias a nivel nacional en la costa, en el sur, en varias partes del país. Y siempre he tenido también la fortuna de que mi señora esposa me acompañe, doña Luz Marina Enciso. Ella siempre me decía al final de cada jornada, me decía, mira Germán, que cuando la gente compra tus libros o están comprando libros de propiedad horizontal, la gente siempre dice, venga, y no hay un libro que nos ayude a solucionar, a arreglar los problemas que se presentan en la propiedad horizontal, o sea, un libro que nos dé herramientas. Entonces, mi esposa siempre me lo comentaba, que los mismos administradores y consejeros, pues así le comentaban a ella, y me puse juicioso, efectivamente, a escribir mi tercer libro, que se llama Herramientas legales para resolver problemas o solucionar problemas en la propiedad horizontal. Es un libro, doctor, que va a ser lanzado en la Feria del Libro que inicia ahorita el 25 de abril de 2025. O sea, este viernes arranca la Feria del Libro. Tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes en la Feria del Libro mis tres libros y con una condición especial este tercer libro. Este tercer libro, como el doctor lo decía, por ejemplo, en el marco de las impugnaciones que se dan en contra de las decisiones de los cuerpos colegiados, asamblea, consejo de administración o en el caso del mismo administrador, pues siempre la posibilidad de impugnar la decisión. Entonces, en este libro, uno de los capítulos que trata es, venga, ¿cómo hace usted, señor administrador y señores consejeros, para adelantar adecuadamente un procedimiento para imponer sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias? Este libro lo que hago es un estudio juicioso de la ley C75, las normas, procedimientos,
y le digo, mira, aquí le entrego la herramienta con minutas, con procedimientos, con explicaciones de cómo debe usted imponer sanción para los que incumplen obligaciones no pecuniarias y sobre todo para que si se las impugnan no se le caiga. ¿Sí? Aquí está el procedimiento, pero también le digo una herramienta de materia policiva. El principal dolor de cabeza de los ex administradores, porque siempre se presenta el que fue administrador de propiedad horizontal. Hay un problema, doctor. Finalmente ellos demandan, yo me dedico a defender también a administradores, a ellos los demandan por procesos de rendición provocada de cuentas o procesos de responsabilidad civil contractual. Es decir, se va el administrador y se llega, generalmente como eso, desafortunadamente en propiedad central también parece como un factor político, se sube la oposición, entonces la oposición persigue al consejo anterior o persigue al administrador anterior y terminan en demandas de responsabilidad civil contractual o demandas de rendición provocada de cuentas. El principal factor, doctor, por el cual, o el error por el cual demandan a los administradores, doctores, porque cometen errores en la contratación, error en la contratación. Y el principal error, doctor, pues siempre digo en mis charlas en la academia, en la universidad, les digo es, el administrador, como el negocio empieza en un ambiente de confianza, al comienzo es confianza, le dice al futuro contratista, al oferente escogido, le dice, envíame la minuta. Y le envían la minuta en Word o incluso se atreven a mandársela en en PDF, ya firmada por el contratista y el administrador, en esa buena fe, en ese principio de confianza sobre el cual descansan las relaciones, incluso la jurídica, firman la minuta. Y mentiras que ahí le colocaron una serie de cláusulas leoninas, abusivas, desproporcionadas en contra de la propiedad horizontal. Entonces, el administrador al final llega y dice, oiga, pero ¿usted por qué firmó esa cláusula de prórrogas automáticas? ¿Usted por qué firmó esa cláusula de intereses por encima? ¿Usted por qué firmó? El administrador no le ocupó un poquito el tiempo a la contratación, cuando la contratación es la principal forma de gastar plata en la propiedad horizontal. Entonces, mi tercer libro, herramientas legales para solucionar problemas en propiedad horizontal, le digo al administrador, le entrego unas memofichas, un listado muy organizadito. Mire, las principales cláusulas leoninas, abusivas, desproporcionadas, irresponsables, cuyas se convierten como en los goles que le meten al administrador son las siguientes, en el contrato de obra son las siguientes, en el contrato de vigilancia son las siguientes, en el contrato de administración son las siguientes, contratos laborales, de prestación de servicios, en el contrato de seguros. Digo, ojo, mire, estas son las cláusulas abusivas, leoninas, que van en contra de la propiedad horizontal. Para cuando le envíen la minuta, por favor, coja ese capítulo del libro y diga, ah, esto es un contrato de obra y a mí me dan una minuta acá, venga, miro a ver si en esta minuta que me enviaron me metieron estos golazos acá. Y usted comienza a comparar con esas fichas y esas explicaciones que yo le doy. Y dice, ve, aquí me metieron un golazo. Por ejemplo, para poder avanzar con el tema de hoy, doctor. En los contratos de obra, de fachadas o mantenimiento de fachadas, siempre el contratista y dentro de lo normal dice lo siguiente, dice, es una cláusula porque ya es lo que lo redacta el contratista, el que redacta la minuta. Entonces dice lo siguiente, dice, entre las partes que habla, más o menos el formalismo es así, entre las partes que ha plenamente establecido y acordado que ante el evento en que se presenten mayores cantidades de obra u obras adicionales correrán a cargo de la propiedad horizontal y tiene un contrato que nació como 500 millones de pesos, yo he visto administradores que por dejar esa cláusula, el contrato se le sube a 800 o 900 millones de pesos, porque el contratista le abrieron una ventana inmensa en materia de contratación de obra para que pueda colocar todas las obras adicionales o mayores cantidades de obra ahí en el contrato. Entonces, se estipuló por un precio, pero como el administrador no se percató que le metieron esa cláusula ahí, ¡tan! El contrato se le dispara. Entonces, ¿qué les digo yo? Les digo, ustedes en los contratos de obra indiquen lo siguiente, entre otras cosas en mi libro, les digo, ustedes tienen que decir al contratista, venga y me revisa toda la propiedad horizontal. Y usted mismo cerciórese, trepes a los techos, recorra todo piso a piso, para que usted esté absolutamente seguro cuáles son las reales cantidades y cuáles son las obras que hay que adicionar, porque en la minuta, o sea, el administrador voltea la cosa, en la minuta el administrador dice, la propiedad horizontal no reconoce mayores cantidades de obra u obras adicionales, como quiera que el oferente conoció previamente de manera detallada por visita técnica la obra a ejecutar. Con eso el administrador se asegura de que no le metan esos golazos, que siempre aparecen obras adicionales o mayores cantidades de obra. Entonces uno dice, pero ¿por qué me está cobrando 200 y 300 metros más de pintura? Si usted mismo vino y vigiló y midió, no es que tal y que tiene cosa, y ya ahí fue que le dan los golazos. Entonces, en ese otro, el famoso tema de derechos de petición. Los administradores tienen
la persona que permanentemente los fustiga, los molesta con derechos de petición. Y el derecho de petición, les digo otra cosa, oiga, en una herramienta, les digo, lo primero que tienen que hacer ustedes, monte un control, un semáforo de control de términos. Pero una pildorita, le digo, por favor, cuando le pidan documentos o le pidan información, no cuente 15 días, por favor, son solo 10 días, porque la 1055 dice, cuando me pidan información o me pidan copias son solo 10 días. El administrador está confiando en los 15 porque piensa que la regla general es 15 y al día 11 están entutelando. Problema, ¿qué pasa? Que inmediatamente lo tutelan y el administrador, obvio, porque no todos son abogados, entonces Ujú. contrata al abogado para que me conteste una acción de tutela, 2, 3 millones de pesos. El día de mañana le dicen, venga, señor administrador, pero usted por qué pagó un abogado 2, 3 millones de pesos para que conteste una acción de tutela de un derecho de petición que usted no quiso contestar? Usted nos generó un detrimento patrimonial a nosotros. Y ahí viene la demanda. Pequeñita, pero ahí viene. Entonces, en mi herramienta también le digo, cuando usted enfrente una acción de tutela por no contestar un derecho de petición, yo le digo lo siguiente, le digo, cálmese, tranquilo, no ha pasado nada. Usted lo que tiene que hacer es contestar el derecho de petición, verificar que efectivamente se comunique la respuesta al derecho de petición y dígale al juez, señor juez, ahí estando tutelado en el transcurso, señor juez, me permite informarle que ya contesté la tutela. Por lo cual, señor juez, no entutele el derecho porque estamos frente a una figura que llama el hecho superado. Esa es una figura que yo les digo y les entrego las minutas, los formatos, los procedimientos. Le digo, mire, conteste los derechos de petición así, conteste la tutela así, ¿sí? Y dígale al juez así, ¿y qué tiene que hacer? Pero también el resulta que el administrador lo nombra al administrador y le solicita a la oficina, a la alcaldía local, que le entregue su certificado de reconocimiento. Y no le entregan, entonces el administrador, ¿qué hace? Comienza a rogar, no, un derecho de petición, con posibilidad de tutela y todo, ¿sí me entiendo? O sea, le estoy Yo diciendo, sugiero de una vez que se vayan en esos casos por la tutela, de la una. tutela porque le violan su derecho de petición, pero la otra, doctor, Sí. es cada día es increíble los cantidad de problemas que está enfrentando al interior de la propiedad horizontal y los consejos de administración ya no dan abasto colocando sanciones. Yo le digo, oiga, hay una ley muy grande que es la ley 1801, el Código Nacional de Comercio. Y yo me puse en la tarea de estudiar todos los artículos. Digo, ¿cuáles artículos tienen que ver con la propiedad horizontal del Código Nacional de Policía y Convivencia? ¿Cuáles tienen que ver? Y le digo al administrador, mire, para el que un apartamento lo volvió tienda, ahí está el artículo, mire. Fue infracción urbanística, artículo tal del Código Nacional de Policía, y ahí le entrego la querella para que ponga la querella. El señor que el problema de las mototicas, ahí le digo cuál es el artículo del Código Nacional de la Policía y coloque la querella. Pero también en el estudio que yo hice juicioso, le digo, ojo, que la propiedad horizontal también puede ser sancionada por conductas de policía. Entonces, ¿qué le digo? Le entrego todas las conductas, fiestas, las reuniones, el tema de mascotas, que la propiedad horizontal hace obras, que la propiedad horizontal está moviendo redes, todas esas son infracciones que la propiedad puede cometer y al final las sancionan y son multas. ¿Sí? ¿Y quién le van a cobrar multa? Doctor, Al administrador. Entonces yo le yo digo a la veo, propiedad. yo veo que ese es un libro Sí, que no lo podemos perder, no podemos dejar de tenerlo, no en nuestra biblioteca, sino al alcance de nuestras manos aquí para estarlo mirando a cada rato, dependiendo las situaciones que se nos estén presentando, es prácticamente, se está constituyendo como el segundo documento, no, el tercero, que nosotros los administradores debemos tener a la mano. El primero es la ley 675. El sí, señor. segundo, el reglamento de la copropiedad en donde estemos laborando. Y tercero, ese fantástico libro que usted nos está presentando en el momento, que lo vamos a poder obtener en la Feria del Libro, que comienza cuando, perdón, Este viernes, doctor, en Corferias, el 25 viernes de abril en 25. Corferias. Sí, ¿Y va hasta señor. cuándo? Hasta el 11 de mayo, mi doctor. Hasta el 11 de mayo. ¿Y usted nos va a acompañar todo el tiempo o Sí, algún señor, día específico? yo tengo pensado, entre semana, pues, como ustedes saben que yo trabajo especialmente defendiendo constructores y propiedades horizontales, Sí, y tengo la docencia, pero sí tengo, con el permiso de Dios, todos los domingos fijo hasta en la Feria del Libro, desde la primera hora hasta la última hora, y me devuelvo para Ibagué. Y va a estar un amigo mío allá, con su respectivo vendedor, acompañándonos en todo el proceso, pero la idea es acompañarlos a ustedes en el proceso de los domingos en la Feria del Libro, porque pues, usted sabe que yo casi no viajo a nivel nacional porque yo soy abogado litigante, entonces me sí. toca ese diario y no, pero sí va a estar en la Feria del Libro, tengo el stand, lo compartí con el doctor Jorge León, vamos a estar ahí, mis libros están a la venta, mis 3 libros, yo los voy a acompañar todos los domingos, con la ayuda de Dios voy a estar ahí,
para los que deseen que yo les entregue personalmente el libro, que lo suscriba, como Y, escriben alguien, y explicárselo también. y no solamente eso, sino poder tomarnos el autógrafo en compañía suya y una fotografía para que quede esa constancia que nosotros vamos a empezar a recibir ese valioso conocimiento que usted nos está impartiendo. Y la invitación para que nos veamos en la Feria del Libro El libro, acá en sí, señor. Bogotá, en Corferias, Claro, sí, señor. Sí, señor, en Corferia. y que seamos los primeros en entrar y los últimos en salir, porque Sí, la señor. compañía del doctor Fonseca no nos la podemos perder. Y sobre todo los conocimientos, que yo sé que ahí tras bambalinas podemos hacerle algún tipo de preguntas, obviamente Totalmente, relacionadas con doctor. propiedad horizontal, y yo sé que estoy comprometiéndolo, pero usted muy No, amablemente nos va a, no, a así es, mi colaborar doctor. dentro de lo posible. Y lo más importante, adquirir el libro, que como lo estaba mencionando, es una obra que se convierte en un ejemplar fundamental para el buen desarrollo de nuestra actividad de propiedad horizontal. Y ahora sí, entrando en materia, doctor, Listo, mi doctor. nos vemos, téngalo por seguro, yo voy a estar un domingo allá, como mínimo, me Bueno, comprometo bueno, con señor. usted. Bueno, mi doctor, muchas gracias, ¿soy yo? Mm, a mí me da miedo, le soy sincero, a mí me da miedo cuando algún copropietario comienza a amenazar. Es que la asamblea la voy a impugnar Sí. y lo dicen con una seguridad, con una certeza que a veces da la impresión como que una de dos, o fueran abogados o fueran asesorados por el mejor abogado que pueda haber en Colombia. Me nacen una serie de interrogantes. ¿Cuándo surge la demanda de impugnación? ¿Qué es una impugnación y en qué momento lo podemos aplicar en propiedad horizontal? Bueno, señor, mi doctor, listo. Entonces, ¿qué es lo que usted en materia de propiedad horizontal, usted qué es lo que impugna o qué es lo que demanda? Usted demanda las decisiones. ¿Las decisiones de qué? De la Asamblea General de Propietarios, pero usted también puede demandar las decisiones del Consejo de Administración e incluso usted puede demandar actos del administrador. El Código General de Proceso tiene procesos especiales para eso. La primera impugnación se refiere a las decisiones de la Asamblea General de Propietarios. Es decir, el mismo artículo 49 de la Ley 675 de 2001 dice que contra las decisiones de la Asamblea General de Propietarios se puede impugnar esta ante quién, ante un juez de la República. Proceso que se surte ante un juez civil del circuito, en este tipo de impugnación de decisiones. Esta no es de controversia en materia de propiedad horizontal, sino esta es impugnación de decisiones de la Asamblea General de Propietarios. ¿Qué ocurre acá? Como le decía su merced, aquí se demanda la decisión como tal. ¿Cómo se estructura una demanda contra las decisiones de la Asamblea General de Propietarios? Porque hay vicios en la decisión. Entonces el señor administrador tiene que tener en cuenta, yo diría, 4 momentos para que cuide en cada uno de estos momentos, cuide que no vaya a cometer errores que le vicien la decisión y sea la oportunidad del que no está de acuerdo para que le demande la decisión a la cual él sometió a la Asamblea General de Propietarios, porque generalmente el administrador es el que le lleva las propuestas a la Asamblea para que las decida. Muy bien. Vamos a vivir esos 4 momentos, ¿cierto? El Sí, primer momento es la convocatoria, ¿cierto? Una de las principales fuentes por las cuales demandan las decisiones de la Asamblea General de Propietarios es porque se cometieron errores en la convocatoria, ¿sí? Entonces, es el primer momento, errores en la convocatoria. Entonces, ¿qué nota el que desea demandar? Mira, los términos en que debió haberse realizado la convocatoria. El artículo 39 habla de 15 días anteriores. Entonces, cometen algunos, todavía administradores, que cuentan 15 días desde el momento de la convocatoria a la realización de la asamblea. No, es un día aparte el de la convocatoria y otro día aparte el de la realización de la asamblea. Es decir, que usted tiene que convocar con mínimo 17 días antes. ¿Sí? Cuente 17 días, no cuente 15 más, porque no le va a dar. Porque la redacción de la norma dice es que entre el momento de la convocatoria y la realización de la asamblea debe pasar 15 días. ¿Sí? Entonces no cometa más ese error, porque ahí es cuando el que desea demandar encuentra el error y el juez probado el error, el juez no revisa nada más, ni quiere revisar la decisión. El juez dice, hubo error en la convocatoria, violación del artículo 39 y declara nula la decisión. El otro es, que me parece, pero todavía se ve,
que el mismo artículo 39 en la convocatoria, todavía estamos en el primer momento, en la Sí, convocatoria, la norma dice que toda convocatoria debe ir acompañada de la cartera, el listado de morosos. Aún hay consejeros, administradores que convocan a asamblea sin el respectivo anexo, que es el único anexo que pide el artículo 39, increíble, ¿cierto? Es el único anexo que pide, es el listado de las personas que se encuentran en mora, y no lo anexan, o lo allegan 5 o 6 días después. Pues ahí están generando un espacio de vicio para que el que desea demandar la decisión en sí, la que se tomó, no le guste, pida al juez que le declare nula. El segundo momento ya es la realización misma de la Asamblea General de Propietarios. El segundo momento, la realización misma de la Asamblea General de Propietarios. Es decir, cuando comienzan a tomarse las decisiones. Muy importante, que hemos notado. Yo soy abogado. No más que demandar, me gusta defender. Cometen el siguiente error. Siempre deben tener presente la naturaleza de la persona jurídica. Si la propiedad horizontal es netamente residencial, pues el desarrollo de las decisiones pueden surtirse así. Si es netamente residencial, ¿sí? Dice, todas las decisiones en propiedades horizontales residenciales que no sean económicas, el voto puede ser nominal, respaldado por una sentencia de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional. Dice, todas las decisiones de propiedad horizontal, naturaleza residencial, que no sean económicas, su votación puede ser nominal. Es decir, los presentes con la mitad más uno, elección de consejo de administración, elección del comité de convivencia, elección del comité de recepción de bienes comunes, ¿sí? No económica, ¿sí? Pero las demás decisiones, las de naturaleza económica, obligatoriamente deben sacarse con base en los coeficientes. Las decisiones, ese es el principal error que cometen. Tal vez por el cansancio, comienzan a sacar votación nominal. Cuando tengan presente, ojo, si la decisión es económica, la decisión tiene que ser con base en el coeficiente. Ponerse a sumar el coeficiente a ver cuál fue. Y tiene que, obligatoriamente, cumplirse la condición del artículo 45, que ya lo explicaré ahí. Y las propiedades horizontales, comerciales y mixtas, todas sus decisiones, sean económicas o no sean económicas, tienen que saberse el resultado con base en el coeficiente. ¿Listo? Ahí sí ya no vale para nada el voto nominal en propiedad central de naturaleza mixta comercial. Sí o sí, elección de consejo de administración, propiedad central mixta o comercial con base en el coeficiente. Elección de aprobación del presupuesto con base en el coeficiente. Siempre, ya sí que la Corte no hace diferenciación. Listo. Otro error que se comete en las decisiones de la Asamblea General de Propietarios. Hay varias, pero yo quiero la que preparé hoy con base en lo que el doctor nos dio la oportunidad, ¿cierto? En este espacio tan sí, importante. gracias. Es, tengan presente siempre lo que dice el artículo 45 de la ley 675. Dice que las decisiones, que se entenderá conformada la asamblea cuando se reúna más del 50% del coeficiente de la copropiedad esté reunido, ya hay asamblea general de propietarios, salvo la de segunda convocatoria, ¿sí? Pero el mismo artículo 45 dice, y se entenderá aprobada la decisión cuando la mitad más uno de los decididos, de los que están reunidos, perdón, de los reunidos, votaron favorablemente una decisión. Entonces, el administrador o el presidente de la asamblea o el administrador que está ahí haciendo la función de secretario, generalmente, tiene que estar pendiente de esto. Se va a aprobar un presupuesto y salen 3 presupuestos. Someten a votación. Está el 55% del coeficiente reunido o el 60% del coeficiente reunido. Cuando está el 60% del coeficiente reunido, la mitad más uno de ese coeficiente es el 30.01% del coeficiente, es la mitad más uno. Y hay 3 propuestas. Entonces, la primera sacó el 25%, la segunda sacó el 20% y la tercera sacó el 15%. Ahí está el 60%. Pero ninguna alcanzó la orden del artículo 45. El artículo 45 dice, para que se entienda tomar una decisión, la mitad más uno de los que están reunidos tiene que aprobar la decisión. Exacto. Ninguna ha alcanzado todavía más del 50%. Entonces, ¿qué hace el presidente? No nota el error, el administrador no se lo advierte, no se lo alerta, y entonces dicen, queda aprobada la primera propuesta con el 25%, y el que está de opositor dice, está reunido el 60%, no cumplió la condición del artículo 45, ¡tan! Esa decisión se va a caer. Entonces, el presidente o el administrador le tiene que decir al presidente, ojo, señor presidente, que ninguna decisión ha alcanzado el porcentaje que ordena el artículo 45. Entonces, un favor, coja las 2 primeras
y sométalas nuevamente a votación hasta que una de las dos alcance más del 50% del coeficiente que está reunido para blindar la decisión. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan presente. Porque decisión que no alcance el porcentaje que ordena el artículo 45, la decisión no existe decisión. ¿Sí? Otro error que cometen la Asamblea General de Propietarios que generan impugnación de decisión, ¿sí? Ante el juez de la República. ¿Cuál es? Que hacen una mala lectura o análisis del artículo 46. El artículo 46 versa sobre decisiones especiales que exigen una mayoría calificada. Ahí lo que está diciendo el artículo 46 es que sí o sí, del 100% de todo el coeficiente, de toda la propiedad horizontal, el 70% vote sí. Vote sí. Tiene que ser así. Del 100%, el 70% tiene que votar sí. Pero yo veo en las demandas, cuando ya lo buscan, lo que le manda es, está reunido, por decir algo, el 70%. ¿Sí? Entonces dicen, de entrada dicen, como está reunido más del 70%, ya hay quórum para decidir, deliberar, deliberar, perdón. Las grandes decisiones del artículo 46 se pueden deliberar con el quórum del artículo 45, más del 50% reunido. Pero la decisión tiene que ser votada afirmativamente por el 70% del total del coeficiente de toda la propiedad horizontal. ¿Qué pasa? Ahí los presidentes dicen, está reunido el 70% y se somete a votación y dicen, de este 70% que está reunido, que ya cumplimos la condición, el 80% votó que sí. Imagínense. Y dan, como dicen es que es el 70% el que esté reunido y más del 70% el que está reunido votó que sí. Mentiras que no, no hubo decisión, es que no hay decisión, no hay decisión, no es que la decisión quedó viciada, no, no hay decisión, porque para que haya decisión tiene que ser el 70%. Ese es otro error que cometen ahí. ¿Cierto? Otro error que se comete es que el presidente, cuando va a someter a consideración y decisión determinada, punto del orden del día, no deja constancia en la grabación de la votación o no deja constancia de lo realmente sucedido. Simplemente hay una fórmula, levante mano a los que no están de acuerdo. Entonces dice, deja constancia que los apartamentos estuvieron de acuerdo, lo demás que ha aprobado. Error, error porque no hay constancia en la decisión. Hay constancia de los que no votaron. Entonces tiene que ser muy hábil y decir, 4 o 5 personas no votaron, me y me sacan el coeficiente de esos 5. El Ujú. coeficiente de los 5 que votaron no, suma tanto. Es decir, el coeficiente reunido es tanto, tanto votó así y por favor que conste en el acta. Siempre, por favor, ya. Dejen de simplemente anotar, 5 votaron que no. No, tienen que hacer el ejercicio. ¿Cuál Me es hacen el el favor, coeficiente? sacar el Claro. coeficiente de los que votaron sí, los que votaron no. Pero obviamente, siendo muy hábil. Otro tema, el tema de las decisiones, tiene que obligatoriamente, dar la oportunidad de que haya deliberación. ¿Sí? Hay veces van con aplanadoras, entonces dicen, punto tal, se va a decidir, moción de suficiente ilustración, ya todos conocemos el tema, vamos a votar, y tal, no dejan de deliberar. Entonces pasan del punto del orden del día aprobado de una vez a la votación y no hubo deliberación. Señor juez, no hubo deliberación en este punto del orden. Cuando precisamente la asamblea está para deliberar, discutir, escuchar puntos de vista, no, se saltan las deliberaciones. Cuando hay ciertos que dicen deliberación, por ejemplo, los que merecen aprobación, por ejemplo, aprobación del presupuesto, aprobación de estado financiero de ejecución presupuestaria, elección de consejo de administración, o sea, que haya un ejercicio de postulación, de discusión, de contradicción, no, pero pasan por alto. El informe del administrador no se somete a aprobación ni el informe del revisor fiscal. Lo demás sí va listo. El tercer error que cometen es en la elaboración del acta, doctor. En la elaboración del acta comete un error. El artículo 47 es muy claro. Entonces, antes del primer momento, errores en la convocatoria da posibilidad de demanda a impugnar decisión de la Asamblea. Segundo, errores en el desarrollo de la reunión de la Asamblea, sea ordinaria o sea extraordinaria. Hay errores que el que está ahí pendiente o escucha el error y lo guarda para demandarlo. Entonces, ya sé que las decisiones son así, se votan así, no hubo esa decisión, deja constancia, solicita la grabación, listo, muy bien. Ahora vamos con las actas. Las actas hay que tener una condición especial acá y debo decir dónde cometen un error. Pero bueno, hagamos cosa.
las decisiones de la Asamblea. Aquí lo importante en las actas es consignar las decisiones, porque el artículo 47 de la Ley de Propiedad Horizontal habla de las decisiones deben constar en el acta. Se ocupan muchísimo de colocar las deliberaciones y al momento en el acta de consignar la decisión, se la pasan por alto y colocan, no precisan la decisión. Entonces, violación, juicio de nulidad, porque no se cumplió el artículo 47. Las decisiones de la Asamblea se harán constar en actas, deben constar en actas, firmada por el presidente y el secretario. El acta no la firma el comité de verificación de redacción del acta. Nada tiene que ver, Tiene nada. que ver, pero no, tiene el acta tiene que ir firmada y la ponen y la sujetan a condición y se pasan por alto con condición del artículo 47. Y debe indicar, obvio, si es ordinaria, si es extraordinaria, además la forma de convocatoria, orden del día, nombre y calidad de los asistentes, tiene que decir, eso se han ido organizando ya mucho. Su unidad privada y su respectivo coeficiente y los votos emitidos en cada caso. Aquí es donde cometen un error. Dan votaciones unánimes, a pupitrazo, por unanimidad, no, Por mayoría siempre por. visible. No, no, eso es mayoría visible, sentir Sí, general. No, señor. El presidente tiene que decir, como el artículo 47 en la parte final me dice a mí, y los votos emitidos en cada caso. Entonces, aprobación de presupuesto, ¿cómo votamos? Aprobación de estados financieros, ¿cómo votamos? Elección. Y cada caso se refiere a cómo votó cada persona de los que están asistiendo a la Asamblea General de Propietarios. Muy bien. Dice, para ubicar la redacción del acta, listo. Ahora, aquí hay un tema especial acá. Entre la realización de la asamblea y la publicación del acta se dan 20 días hábiles. Son 20 días hábiles. A partir del día siguiente de la ocurrencia de la asamblea. La asamblea fue hoy, mañana comienza a correr los 20 días para publicar el acta. Son 20 días. sí, Esos 20 señor. días tiene que elaborar el acta, cumplir las condiciones del inciso primero, artículo 47, ¿sí? Pero tengan presente acá que si la asamblea fue presencial, ¿cierto? La asamblea fue presencial, el administrador tiene que cerciorarse de dos cosas. Una, publicar el acta, ¿sí?, en un lugar visible de la propiedad horizontal. Y dos, que ahí donde cometen el segundo error y por eso le impugnan las decisiones. Ya hay jueces que son demasiado dogmáticos y exegéticos. Publican el acta y se les olvida el otro requisito que ordena el artículo 47. No comunican que el acta fue publicada. Dice acá, Caramba. mire, el acta debe publicarse y comunicarse a cada uno de los propietarios, decirles, me permito informarle que el acta de la Asamblea de Propietarios fue publicada. ¿Sí? Un Sí, amigo que yo respeto mucho, el nombre me dice a mí, es que el artículo 47 no habla en sí de la publicación del acta. Entonces yo le digo, el 675 dice que el acta se debe publicar. Y si no se publica, es un vicio. No que se debe comunicar, no. Digo, vámonos aquí, le digo yo, usted tiene el artículo 47, me lo tiene que analizar también en consonancia y concordancia con el artículo 51, que dice lo siguiente, artículo 51, numeral tercero, aquí ya estamos en las funciones del administrador, numeral tercero, y mire lo que dice frente a las actas, dice, poner en conocimiento de los propietarios y residentes del edificio conjunto las actas de la asamblea y del consejo de administración, si lo hubiera. Entonces, tiene que poner en conocimiento, tiene que publicar el acta, tiene que darla a conocer, pero solo se concentran en el artículo 47, ¿cierto? Y entonces dice, ahí está, numeral tercero, de a conocer el acta, y la forma de dar a conocer es publicándolo. Y el segundo requisito, avise, así como pudo comunicar la convocatoria para la asamblea, también comunique que el acta ya se encuentra publicada y efectivamente publíquela, por favor, o sea, publíquela y deje constancia de la publicación. Ese segundo error que se comete en el acta es la redacción del acta no queda conforme corresponde y recuerden que el acta es plena prueba, o sea, un error en el acta es plena prueba y usted claro. entrar perdiendo en un proceso por un acta mal elaborada. Y la segunda es la publicación del acta. O no la publican dentro de los 20 días que ordena la norma, ¿cierto? O la publican, pero no comunican que el acta ya está publicada. Entonces la persona guarda silencio y dice, señor juez, el acta al parecer fue publicada, pero no nos consta porque no nos comunicaron que el acta ya estaba publicada. Entonces, ¿qué hay usted entredicho? Y el juez, como todo se analiza objetivamente, el derecho es como una lista de chequeo.
Acta dentro de 20 días, no hay constancia de publicación. Ah, que hay pone una fotografía. El juez dice, no, eso no. A mí entrégueme el correo a través del cual el administrador, que es la función de él, le comunicó a los propietarios que el acta ya se encontraba publicada. ¿Sí ve? Son dos momentos, son dos momentos. Pero ojo, ojo con esta partecita, que también es motivo de demanda, que tiene solo presente el artículo 47 que se refiere a la publicación del acta. Pero mire que se nos olvida que cuando verse reuniones no presenciales, audiciones por comunicación escrita, el tema del acta opera un formalismo diferente, ordenado en el artículo 44. ¿Sí ve? El artículo 44 dice, tiene unas condiciones especiales de formalismo frente al acta cuando se trata de decisiones no presenciales o decisiones de comunicación escrita. Veámoslas, para que vean que ya el término no es de 20 días, sino de 10 días. Y Wow. ustedes están contando los 20 y mentiras que dio el papayazo, se pasó 10 y ahí le van a impugnar la decisión. Dice así. En los casos que se refieren a los artículos 42 y 43, es decir, reuniones no presenciales y decisiones por escrito, las decisiones adoptadas serán ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe en el comunicado simultáneo o sucesiva o la comunicación escrita expresada en esta última dentro del término previsto en el artículo anterior. Listo, está bien. Las actas deberán asentarse en el libro respectivo, suscribirse por el representante legal y comunicarse a los propietarios dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se concluyó el acuerdo. Y es que aquí ya el término no es de 20 días, doctor, sino de 10. 10 Cuando días. por ejemplo, hay error ahí. La asamblea ordinaria, ¿cierto? La reunión ordinaria, doctor. Mire este error tan grande que comete. La reunión ordinaria versa sobre las siguientes decisiones. Una, o sobre los siguientes temas estructurales, que para eso es la ordinaria. Una, revisar el estado actual de la propiedad horizontal, que para eso es el informe del administrador. Dos, revisar el informe y aprobar estado financiero, ejecución presupuestal, estados contables. Porque así los otros. Tres, aprobar el proyecto de presupuesto. Y cuatro, elegir el consejo de administración y el comité de convivencia. A pesar de que eso puede ser por el parágrafo del mismo artículo 38, ese comité puede ser delegada en el consejo de administración. Son cuatro decisiones, doctor. Ninguno de esos cuatro momentos, cuatro temas estructurales de la reunión ordinaria, tienen que ver con el artículo 46. Es decir, ni para aprobar presupuesto, ni para aprobar el estado financiero de ejecución presupuestal, ni para elegir consejo de administración, ¿cierto? Ni para escuchar informe del administrador, tenemos que estar reunidos presencialmente. Se puede hacer de manera virtual. Entonces el administrador, si sabe que va a hacer la reunión virtual, él obligatoriamente sabe que por ser virtual tiene solo 10 días para Ajá. comunicar. Están, dice, ah, no, aquí fue diferente. Porque si me voy con el artículo, los 20 del artículo 47 y los dejo pasar, me van a impugnar. Y señor juez, es ahorita que declare nula todas las decisiones porque se viola el artículo 44, como quiera que era una reunión virtual, ¿sí? Y el término máximo que tenía era 10 días. Entonces, pero conjúguela siempre con el numeral tercero. Comunique y publique. Aquí tiene otra diferencia el acta, que el artículo 44 dice que en las reuniones no presenciales, increíble, puede ser una reunión ordinaria. Va firmada por el representante legal nomás. Doctor, imagínese. Ahí está. Firmada por el representante legal. El representante legal es el administrador. Entonces, ¿qué consejo le doy yo a los consejeros? Y a los consejeros que estén en esto acá. Por favor, sabiendo que hay una serie de posibilidades de que las decisiones sean demandadas, siempre, porque las asambleas son una cuestión más que jurídica, económica, es una decisión política, se enfrentan los bandos a ver quién tiene más votación y quién logró coger más poderes y todo. Entonces, llega el nuevo consejo, ¿sí? Llega el nuevo consejo, y de una vez despachan al administrador, de una vez lo van sacando, la semana siguiente. Eligen un administrador y la alcaldía, la dirección de la alcaldía de los municipios como los de Ibagué o las alcaldías locales, no le van a entregar a usted una certificación de representante legal en 10 días, si la hicieron virtual o en 20 días. Eso se demora. Y usted sabe que si usted se subió al poder, usted es el nuevo consejero, pues no va a cometer la torpeza de sacar un administrador para que en ese interreno, en ese proceso de reconocimiento, se le cumplan los 20 días, no hay representante legal, ¿quién le firma el acta a usted? ¿Y quién le firma el acta?
no hay quien firme el acta, pan, usted mismo dio, perdóneme la expresión, como yo en la universidad, dimos el papayazo. Entonces usted diga, no, espere, por lo menos tengamos este vergajo 20 días más, mientras él hace el trámite de entregarnos con inventarios, con recorrido, bancos, todo, al nuevo administrador y que cumpla su función de que ordena el numeral tercero del artículo 51, que es publicar y comunicar las actas. Esos son los cuatro momentos en los cuales hemos detectado que hay errores por los cuales impugnan las decisiones de la Asamblea. Recuerden que lo que se impugna son las decisiones, no se impugna el acta, por favor. El acta no se impugna. Comencemos por ahí, correcto. Sí, sí, Uno dice, claro. No, el copropietario normalmente llega y dice, voy a impugnar el acta, cuando no, muy claramente usted lo ha dicho, no se impugnan las actas, no se impugnan las asambleas, se impugnan son las decisiones que se han decisión. tomado. Y como lo hemos Perfecto. visto, hay algunas decisiones que se impugnan desde el mismo momento de la convocatoria. Ahí tiene el error. Y eso es por errores que cometen en oportunidades los administradores cuando están publicando la convocatoria, como por ejemplo las famosas eh, convocatorias extemporáneas, o sea, aquellas que se publican, que se convocan, valga la posible redundancia, después de los 3 meses del corte presupuestal de la copropiedad. Ahí hay posibilidades de impugnar esa decisión de convocar. A ver, aquí hay una interpretación interesante, una pregunta que en el caso es, sí, dice que se debe reunir entre el primer trimestre, que es el artículo Sí, 39. Pero imagínense que luego vamos y miramos la reacción del artículo 40 y el mismo artículo 40, como es un artículo posterior al 39, en interpretación normativa, la norma especial prevalece sobre la general. En este caso no habría ese choque porque las dos son especiales, pero entonces se aplica la norma posterior, prevalece sobre la anterior. El artículo 39 dice que se debería realizar dentro del primer trimestre, que ordena el sí, reglamento. Pero luego el artículo 40 dice lo siguiente, reuniones por derecho propio. Si no fuere convocada la asamblea, se reunirá en forma ordinaria por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes siguiente al vencimiento del periodo presupuestario. Está diciendo, no dice que si no se reunió la asamblea entre el primer trimestre, está diciendo es, si usted mira la reacción del artículo 40, le está diciendo es que tenía el primer trimestre, hasta el último día del primer trimestre para convocar, porque dice así, si no fuere convocada, la asamblea se reunirá en forma ordinaria por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes. Es decir, que los otros días eran todos días hábiles para poder convocar. Entonces, ¿qué hacen algunos sí, administradores? El último día hábil del primer trimestre convocan la asamblea. Entonces, de una vez le quitan la oportunidad a la asamblea por reunirse por derecho propio. sí, Y segundo, jugaron con el mismo término que da el artículo 40. Entonces dicen, la misma artículo 40 me dice a mí que yo tenía que haber convocado antes del primer día hábil del mes cuarto. Entonces convoqué y hago la asamblea. Entonces se la juegan y ahí queda uno y defiende. No, señor juez, que no la hizo dentro del primer trimestre. No, señor juez, que yo tenía hasta el último día del primer trimestre para convocar porque así me lo permite el artículo 40. Dice, si no fue convocada. El mismo legislador dio ese espacio y es norma posterior, prevalece sobre la anterior. anterior. Entonces, ese tema de impugnación, pero hay otras impugnaciones también muy importantes en materia de propiedad horizontal que se impugna. Este tema, doctor, de impugnación es dentro de los 2 meses siguientes a realizar la asamblea. Esta es Sí, 2 meses, desde el día de la asamblea, por favor. No es desde el día de la publicación del acta. Recuerden que el Código General del Proceso, a través del artículo 627 y 626 y 27, derogó ese término que decía que eran 2 meses a partir de la publicación del acta, y ahorita no. Los 2 meses se cuentan desde el el día día, de la realización de la asamblea, ¿listo? Entonces ya correcto. no cometen ese error. Otra posibilidad acá, si las decisiones que aprobó la asamblea tienen que ver con reforma al reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? O Ujú, sea, reforma al reglamento, reforma a la escritura pública, porque el reglamento es una escritura pública. El término de los 2 meses comienza a contarse a partir del momento en que se registre en la Oficina de Instrumentos Públicos, en cada una de las matrículas, esa reforma al reglamento de propiedad horizontal. Ahí, porque el mismo Código Nacional del Proceso dice que la decisión que verse sobre aspectos que deben registrarse en escritura pública, el término comenzará a contarse a partir del registro. Entonces,
Algunos administradores dicen, ay, esperemos 2 meses, y si no impugne, entonces hagamos la decisión. No, porque para efectos de decisiones que reformen escritura pública o decisiones que deben someterse a registro, el término de 2 meses comienza a contarse a partir del momento en que se registra la reforma, no a partir del momento en que ocurrió la asamblea, por orden expresa del Código General del Proceso. Porque los actos registrables se publican es con anotación respectiva, Sí, no con la publicación del acta. O sea, aquí varía un poquito, entonces tienen que tener presente también eso. Oiga, si aquí hubo una reforma al reglamento de propiedad horizontal, ojo que el término de 2 meses comienza a correr a partir del momento en que nosotros registremos la reforma que hicimos al reglamento de propiedad horizontal. 2 meses a partir de ese momento, del registro, cuando aparece la anotación en cada uno de los certificados de libertad y tradición que tiene la misma propiedad horizontal. ¿Sí? Tengan dos presente que meses a partir de la fecha en que queda registrado sí, el la reglamento, reforma, la perfecto, la reforma. reforma al reglamento, Y la hablando de reforma. reformas, eso es un tema que debería tratarse a nivel nacional. Yo no digo reforma, sino la actualización del reglamento de la propiedad horizontal, porque ahí entramos a solucionar lo que muchos administradores llaman los vacíos que tiene la ley 675, opinión que respetuosamente yo no comparto, porque esos vacíos son libertades que dejó el legislador en su momento para que sean normatizados en la individualidad, en la privacidad de cada una de las copropiedades, Perfecto. porque así como los dedos de la mano son diferentes, asimismo las copropiedades son diferentes. Entonces, cada cual tiene que normatizar sus individualidades. Y lamentablemente hay personas que lo malinterpretan afirmando que son vacíos que quedaron en la ley 675. Por ese motivo, personalmente, no estoy de acuerdo con esas No, 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 opiniones. Y continuando totalmente de acuerdo. con lo del tema Sí, sí. de las posibilidades de Sí, impugnación partiendo desde la misma convocatoria, hay, hay convocatorias que está bien. Vamos a ir al peor escenario. Se convocan el día exacto, el último día de ese trimestre. Y resulta que después la administración envía otro documento en donde dice, qué pena, el orden un ejemplo, el orden del día no es el que se mandó antes, sino es el que está enviándose en este documento. ya, quedó viciado, Queda viciada esa convocatoria, o ya sea que viciado. ya pierde validez la primera Claro, y no hay nada que hacer. ¿O qué se puede hacer claro. en un caso como ese? No, ahí el tipo lo que tiene que hacer el administrador, administradora es tratar de convalidar en el desarrollo de la asamblea, tratar de subsanar a través de una decisión de la misma asamblea, si es la ordinaria, si es la ordinaria, decirles, venga, agreguemos un Sí, punto del orden del día donde la asamblea convalida, aprueba esta convocatoria o esta modificación que hubo en el desarrollo de la convocatoria, ¿sí? Para que la misma asamblea con máxima autoridad convalide esta situación. Pero realmente ahí ese es un error que se comete, porque ¿cómo es posible? Si usted sabe cuáles son los puntos, en la ordinaria, la reunión ordinaria, los puntos básicos sí, son informe de administración, presupuesto, aprobación de estado financiero, elección de dignatario, entonces, ¿por qué usted se la comete ese error y no anexa el listado de morosos, que es lo único tan fácil que es esa? ¿Cómo, no, cómo se le va a escapar un punto del orden del día esencial en la reunión ordinaria? Pero también quiero decirles algo con respecto al tema de las extraordinarias, que vale la sí, pena mencionarlo. por Siempre favor. decimos que yo no comparto, ¿cierto? Dice aquí, dice, se reunirá en forma extraordinaria y dice así, y no se podrá decidir sobre nada diferente a los puntos que están en el orden del día, motivo de convocatoria, ¿sí? Mire que dice que no se podrá decidir sobre nada diferente a los puntos del orden del día, pero la norma en ningún momento está diciendo que no se puede deliberar sobre otros puntos, ¿sí ve? No, listo, usted nos trajo acá y quedamos amarrados a decidir sobre los puntos del orden del día. Pero usted no nos puede decir que nosotros no podemos tratar otros temas porque no vamos a decidir, vamos a deliberar, porque mire lo que dice la norma. Se reunirá en forma extraordinaria cuando las necesidades imprevistas o urgentes del edificio o conjunto así lo amerite. Por convocatoria del administrador, el consejo de administración o el revisor fiscal o un número plural de propietarios de bienes privados que representen por lo menos la quinta parte. Toda convocatoria será mediante comunicación enviada. Dice así,
Tratándose de asambleas extraordinarias o reuniones no presenciales y decisiones de comunicación escrita, en el aviso se insertará el orden del día y en la misma no se podrán tomar decisiones sobre temas no previstos en este. Está diciendo es, no puede decidir sobre temas diferentes. Recuerde que la asamblea, el desarrollo, el ejercicio mismo como asamblea, tiene dos elementos esenciales, la deliberación y la decisión. Entonces, puede decir, sí, perfecto, no vamos a decidir nada diferente, pero usted no nos puede cercenar el derecho a que deliberemos sobre estos puntos que están ocurriendo acá. Otro error que cometen es que convocan a la asamblea, de reunión extraordinaria de asamblea, y yo no sé, comenzó a hacer carrera, de que como es extraordinaria, no le permiten a la asamblea que apruebe el orden del día. ¿Sí? ¿Cómo así? Simplemente dice, como es reunión extraordinaria, no hay aprobación del orden del día. Una persona dice, por favor, esto es una papaya servida para yo demandar aquí todo lo que van a decidir, porque ¿cómo le cercenan el derecho a la asamblea de decidir si aprueba o no aprueba el orden del día? O sea, la asamblea tiene derecho, no, le dicen a la asamblea, como es reunión extraordinaria, usted no puede decidir si aprueba el orden del día o no. Es que la asamblea debe decir, pero yo sí puedo decidir si quiero hacer reunión o no quiero hacer reunión. O yo sí puedo decidir si le apruebo los motivos que usted me está convocando. O sea, Sí, porque están obligando. yo los estoy invitando y es una invitación obligatoria, pero yo como residente, como propietario, tengo la potestad de decir si acudo o no acudo. O Eso reunir a la es, asamblea a decir, o ajá, sea, en las reuniones extraordinarias colocan en orden del día elección del presidente, revisión del acta y los puntos que traen, ¿no? Y no colocan un punto que dice aprobación del orden del día. Y tú dice, oiga, ¿por qué no aprobación del orden del día? Porque como esta es extraordinaria, no tiene punto. ¿Cómo? ¿Cómo? Si la asamblea como máxima autoridad tiene derecho a decidir si aprueba el orden del día de la reunión extraordinaria a la cual fue convocada. O sea, le están diciendo a la asamblea, usted no tiene derecho a decidir si aprueba o no aprueba el orden del día. Y le quitan el derecho a la asamblea. Error. La asamblea es la que tiene derecho a decidir. Bueno, aquí estamos reunidos porque usted nos convocó, pero vamos a decidir si vamos a desarrollar el orden del día o no lo vamos a desarrollar. No, le quitan el derecho a la asamblea. Entonces, ¿qué errores que cometen? La asamblea tiene derecho es la asamblea la que decide si aprueba el orden del día, sea ordinaria o sea extraordinaria la reunión. La asamblea es la que decide. No, le quitan el derecho a la asamblea. así como la asamblea tiene ese derecho, es cierto, lo desconozco, por favor, usted me lo confirma o me lo corrige. Es cierto que el administrador es la única persona que tiene la potestad autónoma, irrevocable, irrefutable de convocar la asamblea mediante la modalidad de presencial, de virtual, de mixta, y que nada ni nadie lo puede hacer cambiar de parecer. Sí, la convocatoria de la reunión ordinaria es exclusiva del administrador. Sí, O sea, eso no, el único que puede convocar a reuniones ordinarias es el administrador. Y extraordinarias, el administrador, el revisor fiscal, la quinta parte de los coeficientes de copropiedad o el consejo de administración. ¿Sí? y el revisor Ellos, fiscal sí lo hay. claro, el revisor fiscal sí lo tiene la propiedad horizontal, pero la ordinaria solo la convoca el administrador. Pero ¿qué pasa? Hay unos administradores, algunos muy poquitos, de 1001, que hacen para perpetuarse en el poder, tratan de dañar la reunión ordinaria, entonces no convocan. Entonces, ay, como yo el único que puedo convocar, sí. Entonces, usted no convocó a la ordinaria dentro del periodo ordenado, ¿sí? Sí, Pero también nos dañó la reunión. Entonces, nosotros, revisor fiscal o o Consejo de consejo. Administración, convocan a reunión extraordinaria para tratar los puntos del orden del día. Pueden hacerlo, no le pueden cercenar el derecho a la asamblea que dictaminen que estado se encuentra la propiedad horizontal, que está. De algunos administradores, por perderse en el poder, no convocan. Y entonces Sí. dicen, ay, como la regla es que el único que convoca ordinaria es el administrador, entonces lo que yo digo al consejero es, él no convocó dentro del primer trimestre, convoque usted en extraordinaria, señor revisor, convoque usted, o con su administración, convoque usted, o quinta parte, convoque ustedes, y pongan los puntos del orden del día. Es Y aquí es, como aquí, cuando la perdón, constructora no, señor, qué pena que lo interrumpa, pero es que me dio cuerda con una serie de inconsistencias que he visto que se presentan en propiedad horizontal. El administrador efectivamente convocó, convocó erróneamente y resulta que los copropietarios han convocado a esa reunión, pero el revisor fiscal mete la cucharada y dice, no.
todo está perfecto, no hay nada que hacer y se hace la asamblea con los puntos que colocó la administración, con el reglamento de la asamblea que colocó la administración, en donde se cercenan algunos derechos para los asistentes. Es algo que he visto que se está volviendo prácticamente reiterativo en algunos grupos Sí, en sí, los cuales estoy. ¿Cómo hacer para motivar, por ejemplo, a los propietarios para que efectivamente convoquen y que tengan la información de los estados financieros, del proyecto de presupuesto, que normalmente es información que tiene el administrador? claro, es que debe tenerla, Sí, ¿cómo claro, debe hacemos para tenerla. que Con un eh, derecho con un derecho de petición tiene que entregar la información, que es una información, no es una información que esté vedada o prohibida. Entonces, tiene que entregarla. No la entregó, su derecho de petición y entrega en estado financiero, ejecución presupuestal, porque es una información que todos los propietarios tienen que derecho a conocer, porque precisamente vamos a reunirnos para decidir sobre eso, señor. ¿No? Entonces, me va a poner la entrega con derecho de petición, acción de tutela y consecuente entrega de la información, y si no la entrega, pues desacato. Pero también su merced tocó un tema muy importante. Le dígame, están dando hoy en día a los revisores fiscales que sean ellos como unos jueces de la República y ellos dicen, sí, para mí está legal. Señor revisor fiscal, no, para mí eso está bien, ¿no? El revisor fiscal no tiene ninguna facultad para decidir la legalidad o no del desarrollo de la asamblea, ¿no? El revisor fiscal no tiene. Mire la ley 43 de 90 de donde dice eso. El revisor fiscal, lo único que cuando ve esa reunión no presencial, la norma dice así, en este último caso, la sucesión de comunicaciones se deberá ocurrir de manera inmediata, cuando están decidiendo reuniones no presenciales, dice, de acuerdo con el medio empleado, de lo cual dará fe el revisor fiscal de la copropiedad. O es sea, el en único cuando se está, escenario en donde el revisor fiscal claro, tiene acción, tiene campo de acción acción. para decidir el campo de decisión, pero yo encuentro revisores fiscales, me sorprende mucho, Sí, revisores fiscales que ellos los que dicen sobre la legalidad de la reunión, sobre la legalidad de las decisiones. He encontrado revisores fiscales que les parece muy fácil, también están metiendo en problemas, que recomiendan contratistas oiga, oiga, usted está recomendando, revisor fiscal recomendando, y pasa mi cosa el micrófono. Pues a mí me pareció muy normal que como no tenían a nadie, yo recomendé a tal persona, señor revisor fiscal, usted no está para contratar ni para proponer contratistas, ni para proponer contratos, ni para traer propuestas, ni para establecer la legalidad de las decisiones. Si usted, señor asesor fiscal, no está de acuerdo con una decisión, impugne, porque usted también puede impugnar. Propietarios, consejeros, propietarios pueden impugnar. Pero, señor consejero, usted no tiene la facultad de determinarme a mí si la legalidad o no. No, que para mí es legal. Lo legal es lo que está conforme a la norma. Yo no encuentro una norma en la ley 43 del 90 ni en el artículo 56, 57, donde le dieron una facultad a los revisores fiscales y con el micrófono y dicen, yo, para mí esto es legal. Son contadores. Pero están y cometen cantidad de errores que quedan consignados en las actas, ¿cierto? Y después impugnan, señor juez, el revisor fiscal, violando los fundamentos de la ley 43 del 90 y la ley artículo 56 y 57, se está tomando atribuciones que no le correspondían al desarrollo de la asamblea. La decisión la vició y las demanda, ¿sí? Entonces cometen errores. Pero hay otra decisión muy importante también que se impugnan, doctor. Son varias, pero vamos a tratar hoy porque pronto el tiempo. ¿Cuál otra es? Recuerden que cuando se incumplen las obligaciones no pecuniarias, la norma señala, por regla general, la Asamblea General del Propietario impugna la decisión, impone la sanción, salvo que el reglamento diga que la sanción la coloca el Consejo de Administración. Generalmente todos los reglamentos dicen que el Consejo de Administración impondrá las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. sí, La sanción que imponga el Consejo de Administración contra alguien por incumplir una obligación no pecuniaria. Aquí también lo trato de manera muy especial en el libro ese tema, porque es que ahí donde más están impugnando, dice el artículo 62 que las decisiones de sanción por incumplimiento de obligaciones pecuniarias también pueden ser impugnadas. Estas cosas, la decisión del Consejo de Administración, que son los que el reglamento los faculta para imponer sanciones, también esa decisión puede ser impugnada. No recursos, reposiciones, no apelaciones. Eso no existe en la propiedad horizontal. La ley. Dice, si usted fue sancionado por la propiedad, por el Consejo de Administración, por incumplir una obligación de pecuniaria, un tema de mascota, un tema de ruido, un tema de perturbación de las zonas comunes, bueno, usted puede impugnar esa decisión ante el juez de la República, ¿sí? Y tiene un mes
pero este mes se comienza a contar a partir del momento en que le notifican, aquí sí ya es diferente, en que le notifican la decisión. ¿Quién se lo notifica? El administrador. Señor propietario, señor residente, me permito notificarle y comunicarle que el Consejo de Administración impuso tal sanción por haber incumplido tal obligación. Entonces la persona no está de acuerdo, la persona tiene un mes a partir de la notificación, de la comunicación, para impugnar esa decisión, ¿cierto? De que le impuso el Consejo de Administración. Pero ya no se va por el proceso especial de impugnación de cuerpos colegiados, de asamblea, sino por un proceso especial pequeñito que conoce el juez, que se llama de las controversias en materia de propiedad horizontal. Eso se lo conoce el juez municipal. ¿Cuáles? Le voy a decir los tres errores principales que cometen los consejos de administración imponiendo sanciones. Que lo leen de la norma y no, ¿cierto? No, como que no lo perciben. Uno, toda obligación no pecuniaria, sujeto de sanción, objeto de sanción, debe constar en el reglamento de propiedad. Debe constar en el reglamento de propiedad. La misma norma lo dice, dice así, artículo 59. El incumplimiento de obligaciones no pecuniarias que tengan su consagración en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal. Ahí está diciendo, o en el reglamento de propiedad. No está diciendo o manuales, sino el reglamento de propiedad horizontal es una escritura pública por su artículo cuarto y quinto de la ley 75. Es decir, en esa escritura pública deben estar consignadas las obligaciones no pecuniarias, no en el manual de convivencia. Listo. Artículo 60. Las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por la Asamblea o por el Consejo de Administración cuando sea creado y en el reglamento de propiedad horizontal se haya atribuido tal facultad. El reglamento el que da la competencia. Para su imposición se respetarán los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad horizontal, no en el manual de convivencia. Se debe seguir el procedimiento establecido en el manual de convivencia, en el reglamento de propiedad horizontal. Igualmente deberá valorarse la intencionalidad del acto. Pero mira lo que dice aquí. En el parágrafo del artículo 60, en el reglamento de propiedad horizontal se indicarán las conductas objeto de aplicación de sanciones con especificaciones de las que procedan para cada evento. Es decir, vuelve y repite, artículo 59, en el reglamento de propiedad horizontal. El artículo 60, conforme al reglamento de propiedad horizontal. Parágrafo artículo 60, las conductas que estén contempladas en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces uno dice, ¿por qué todavía siguen imponiendo sanciones con base en manuales de convivencia? El manual de convivencia es un documento privado de esa propiedad horizontal y un documento privado no está por encima de una escritura pública. No está por encima de la escritura pública. Entonces, cojan el manual de convivencia, colocan todas las conductas, consideran de obligaciones no pecuniarias y establecen las sanciones. Y se pasan por alto que la ley C75 hasta la saciedad le repite que en el reglamento de propiedad horizontal, que en el reglamento de propiedad horizontal, el reglamento no, el que el manual lo dice. Entonces, señor Germán Fonseca le notifica al administrador que usted acaba de ser sancionado con una expensa común porque usted tal cosa con su mascota y porque la cláusula tal de manual de convivencia. Entonces la persona dice, me no notifico, tengo un mes para demandar y va a demandar la decisión. ¿Por qué? El señor juez, la ley 75 dice que todo tiene que estar o en la ley o en el reglamento. Y a mí me impusieron una sanción con base en un documento privado que no reformó el reglamento, que no reformó, porque un documento privado no reforma la escritura pública. Y para estos efectos les ruego de manera especial tengan presente la ley 1579, que es la ley de notaría y registro, donde otras cosas dicen que lo que diga una escritura pública se presume legítima. Entonces, señor juez, un documento privado no reforma una escritura que se presume legítima, no está consignada la sanción que me impusieron a mí, en el reglamento no está esa conducta, me la impusieron con base en un documento privado, violaron artículos 59, 60 y 61, señor juez, tumbe la decisión y el juez rapidito despacha esa decisión. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa aquí? El Consejo de Administración es responsable, porque actúa de manera irresponsable, pero más irresponsable es el administrador que le solicita al Consejo de Administración que imponga una sanción contra una persona con base en un manual de convivencia. Sí, sí, el desconocimiento de la ley no es excusa. Entonces aquí en mi libro les digo, por favor, dejen de estar cometiendo el error imponiendo sanciones con base en manuales de convivencia. Salvo que se invente una figura del reglamento diga que para todos los efectos legales y reglamentarios, los manuales de convivencia o reglamentos de convivencia harán parte del reglamento. Entonces ahí lo metió, ahí lo amarró, ¿sí? Pero no pretendan que un documento privado
El reglamento no lo menciona por ningún Como lado, dejaron el baño allá, pero vi. que lo hagan y le impongan sanción. Ahí se le entró la llamada a alguien. Entonces, tengan presente eso. ¿Cuál es el principal error? Que imponen sanciones con base en el manual. Sí. Segundo error, doctor, que yo diría es imperdonable. ¿Cuál es? El mismo afán de querer poner orden al interior de la propiedad horizontal, el administrador se le olvida que en materia de propiedad horizontal existen dos tipos de obligaciones: obligaciones pecuniarias y obligaciones no pecuniarias. Para el cumplimiento de obligaciones pecuniarias hay unas Donde herramientas legales. todos nos despreocupáramos de temas tan básicos como Es que entró alguien a llamar Si de Don se Wilson. activa el micrófono ahí, Entonces, eh, para obligaciones pecuniarias hay unos mecanismos: cobre interés moratorio, publique los morosos, restrinja las zonas comunes de uso de consejo general, demándelos, envía por el ejecutivo. ¿Sí? sí, Pero para obligaciones no pecuniarias, ocurre lo siguiente: es el segundo error que cometen, que el administrador es el que impone la sanción. El administrador llega por la mañana: jefe, ¿qué pasó? No, jefe, anoche parquearon mal tales personas, páseme, y le dice a su asistente o a la contadora, le dice: para el mes siguiente factúreme, le sanciona esto, porque el manual de convivencia dice que media expensa común para que parquee mal. Parquear, tema de mascotas, el tema de ruido, todo el tema, todo eso no son conductas de orden económico, son conductas de orden no económico. Luego, entonces, el administrador no puede imponer la sanción, y el cinco administrador cuando le minutos cada que dice: pase algo. Buenas noches. factúrele, don Wilson, es que está interviniendo don Wilson, le qué dice: pena, le agradezco que por favor mantenga el micrófono de su dispositivo, lo mantenga cerrado. Por favor, por respeto para todos los asistentes que están haciendo eso, le agradezco, mantenga su micrófono cerrado. Muchas gracias. Qué pena la interrupción, doctor no, tranquilo, Fonseca. doctor, gracias. Entonces, el administrador sanciona. Cuando la norma dice que el que sancione es la asamblea, o si el reglamento lo permite, el consejo. Señor administrador, deje de estar colocando sanciones usted, por favor. Y la forma como usted las coloca es cuando al mes siguiente las factura. Usted Sí, tiene que comunicarle al consejo que por favor sancione tal persona, ¿cierto? Pero usted deje de doctor. estar sancionando, se volvió un sancionador. Sí, doctor, y luego le comete el tercer error, señor. Y aquí viene un tema que es muy interesante y lo veo en el 99% de las convocatorias que inclusive han salido para el tema de las asambleas y es la famosa sanción por inasistencia. Los Ujú. vamos a sancionar, yo administrador lo voy a sancionar a usted si no asiste a la asamblea. Eso, de acuerdo con lo que usted nos está diciendo, no tiene razón de ser. Y No, señor. suponiendo que hubiera esa posibilidad sancionatoria dentro del RPH, también personalmente, y aquí es donde solicito su asesoría, doctor, esa decisión no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque en la ley 675 está estipulada la sanción para las personas que no asisten. Y hasta donde yo sé, en el territorio colombiano no se puede sancionar a una persona por cometer, no se puede sancionar a una persona dos veces por cometer el mismo delito. Y en Claro, este no caso, dividir. el delito sería no asistir a la asamblea, lo cual es un derecho. Entonces, por favor, ayúdeme y sáqueme como de este atolladero en el que estoy. Sí, primero hay que tener presente es que ese tema de no asistir a una asamblea es una conducta, no es una situación de orden económico, ¿sí? Para que pueda ser, digamos, objeto de sanción, tiene que decir el reglamento propietario, esa escritura pública, porque la ley no lo dice, esa escritura pública, reglamento propietario, tiene que decir que el que no asiste a la asamblea se le impondrá una sanción, ¿sí? Sí, Ahora, que hay muchas cosas que en los reglamentos que son arbitrarias, porque yo digo y comparto ya con su merced, pues que yo asistir es un derecho y me van a sancionar a mí por no ejercer un derecho, exacto. pero aquí ocurre lo siguiente, mi doctor: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que los jueces siempre se lo advierten a uno? Le dicen: venga, a usted lo sancionaron por no asistir a una asamblea y usted dice que lo violaron porque es un derecho, entonces el juez le dice: y si a usted le parecía que en el reglamento de propiedad central, porque tiene que estar en el reglamento, que el que no asista a la asamblea será sancionado con X suma de dinero, ¿cierto? Entonces, ¿usted por qué no demandó esa clausulita del reglamento?
Y entonces el juez le dice, tenga presente, el juez le dice no en sí, tenga presente que la ley 1579 de 2012, artículo tercero, literal E, dice que lo que diga la escritura pública se presume legítimo. Así no sea legítimo, increíble. Así no sea legítimo. La escritura pública se presume legítima y el que no le guste, demándela. Pero sigo la misma apreciación de su merced. La persona no asiste y la conducta está establecida como sancionable en el reglamento, ¿sí? Llega el administrador, otra vez dice, páseme el listado de los que no asistieron. Entonces, sanciónelos. Yo pregunto, ¿asistir, la conducta de asistir, es una conducta económica o no económica? La respuesta es sencilla, es una conducta no económica. Luego, entonces, el que impone la sanción es el Consejo de Administración. Y el artículo 60 dice que el Consejo de Administración tiene que dar la oportunidad de defensa y de controversia y derecho de defensa en el debido proceso. Entonces, tiene que citar a la persona y decirle, a quienes están solicitando que lo sancionemos, no puede asistir por X o Y cosa, si la persona justifica, no le puede poner la sanción porque no hay otra. No, que yo no que para, y dice con su administración, no, para mí eso no es excusa. Por favor, por favor. Entonces llega, terminó la asamblea, pasen el listado de los que no asistieron y sanciónelos. Les digo, asistir, si primero tiene que decirlo el reglamento. ¿Sí? Si lo dice manual de convivencia, ni se le ocurra poner la sanción, porque el artículo 59, 60, 61 dice que las conductas tienen que estar consagradas en el reglamento. No dice el reglamento, no se ocupe más de eso, no pierda más el tiempo. Listo. Y luego el administrador deje de estar sancionando por no asistencia. Dígale al Consejo de Administración, señores Consejo de Administración, estas son las personas que no asistieron. El reglamento dice que el que no asista, a pesar de que yo también soy partidario, existir es un derecho, ¿cierto? Que es que no permitió decisiones, para eso están las decisiones de segunda convocatoria. A mí no me venga a decir que no pueden tomar decisiones porque están en decisiones de segunda convocatoria. Que nos gastamos 9 millones de pesos. Esos problemas suyos que está haciendo inversiones inmensas en convocatoria. Ahora de gobierno, asambleas de 10, 12 millones de pesos, 8 millones de pesos. Parece, bueno, son temas de otra tarea. Que uno dice, pero bueno, pero está en el reglamento. Dice que el que no asiste será sancionado. Pero como ese no asistir es una conducta no económica, quiero que entiendan, o sea, no es una conducta económica, no económica, inmediatamente se encasilla en artículos 59, 60 y 61. Es decir, toca darle la oportunidad a la persona que se defiende. La persona dice, no pude asistir porque se me presentó X situación familiar con mi mamá, con mi papá, conmigo. Así sea mentira. Ahí la persona está justificando Sí, la asistencia. El consejo no lo puede sancionar, por favor, ni mucho menos el administrador. ¿Sí? O sea, esa sanción no es automática, pero quiero que su merced también acá tocar un punto muy interesante, doctor, ¿cierto? ¿Cuál es que este tema tan importante? dígame. Hay un principio de legalidad en Colombia, uno de los principales principios del derecho, en virtud de los cuales la norma tiene que ser preexistente Sí, entonces, toda conducta que sea prohibitiva, que sea sancionable, que sea de castigo, tiene que existir de manera anterior a la comisión de la conducta. ¿Sí? sí, Primero, sáquenme la norma para yo saber qué es lo que debo hacer y no debo hacer. Entonces, ¿cuál es que va como el tema? En los reglamentos de la propiedad horizontal no está establecido el no asistir. Entonces dicen así, nos fuimos para la asamblea. Reglamento para la presente asamblea. La persona ya no asistió. Conducta anterior a la aprobación del reglamento de asamblea. Y uno de los puntos dice del reglamento para esa asamblea, porque volvió así, reglamento para la presente asamblea, dice, el que no asista será sancionado con una expensa común. Yo pregunto, ¿la no asistencia fue una conducta primera o la imposición de la sanción fue posterior, la norma? Posterior la norma. Esa está más llamada a caerse que un berraco, porque todo lo que sea sancionable, punitivo, tiene que preexistir, porque hay un principio de legalidad. Se llama tranquilidad jurídica. Todas las personas necesitan saber previamente qué está prohibido para por sí mismo poderse comportar. No, la persona no asiste y le deciden en la misma asamblea de manera posterior la norma, que primero, uno, no está en el reglamento, ¿sí? Dos, es una norma posterior a la comisión de la conducta, y tres, le viene el derecho a la defensa. Entonces, pero voy a comentar el tercer error, doctor, que cometen en este tipo. O sea, estamos hablando de impugnación de decisiones. sí, Recuerden que señor. lo primero que vimos fue las decisiones de la asamblea. Correcto. Y ahorita estamos viendo la impugnación de las decisiones del Consejo de Administración. Las decisiones del Consejo de Administración también pueden ser impugnadas, cuando especialmente imponen sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. El administrador
yo no sé cómo algunos administradores cometen el error grave por ese temor que le tiene al presidente de la Asamblea, que el Consejo de Administración se reúne y fija la sanción, el administrador está presente ahí y el administrador se pasa por alto el numeral tercero del artículo 51, que lo vamos a volver a repetir porque es fundamental que tengan presente eso, porque recuerden que el administrador responde, que el problema, cerramos la idea con esto adelante. Entonces, funciones del administrador. Numeral tercero del artículo 51. Poner en conocimiento de los propietarios y residentes del edificio conjunto las actas de la Asamblea General de Propietarios y del Consejo de Administración. Es decir, aquí en el numeral tercero del artículo 51, de manera categórica dice que las actas que las decisiones del Consejo deben constar en acta. O sea, esa redacción de la ley 675 significa que las decisiones del Consejo de Administración deben constar en actas. ¿Por qué deben constar en actas? Para poder publicarlas. Porque aquí dice, poner en conocimiento de los propietarios y residentes del edificio las actas de la Asamblea y del Consejo de Administración. O sea, ¿de dónde para acá? Dicen que no, que el Consejo de Administración no levanta actas. Claro Entonces, que sí. entonces el administrador, ¿cómo hace para publicar un acta? Si la norma está diciendo que tiene que publicar el acta. Entonces, el tercer error que cometen es, se reúne la asamblea, perdón, el consejo de administración, escuchan al presunto infractor, imponen la sanción y el administrador, pasándose por la faja del deber de cuidado, que aquí también le digo al administrador en mi última recomendación, yo le digo el deber de cuidado, que esta es la ley. Y se le olvida el numeral tercero al administrador, que como el consejo de administración acaba de tomar una decisión, dígale, señores consejeros, yo, como a él le corresponde ejecutar la sanción, porque el Sí, administrador está en la posición de ejecutar, señores consejeros, yo no ni notifico ni ejecuto la sanción hasta tanto usted no me pase en el acta, porque yo, en la decisión del consejo debe constar en acta. ¿Qué pasa? Se tomó, se convocó, se escuchó, se tomó la decisión, se le impuso la sanción y el administrador no la llega al acta, le dice, me permito recordarle que en la reunión tal, usted fue sancionado, cuando la decisión debe constar en un acta, y lo ejecuta, ¿cierto? Y se la factura. Entonces la persona guarda silencio y le dice, se le olvidó a usted que la decisión debería constar en un acta y además publicarla. Es que cometen errores tras errores los administradores. Señor administrador, usted no haga nada, siempre conmigo en la universidad, yo profesor universitario no digo, no haga nada. Usted para hacer algo en propiedad central, primero mire la ley o un articulito del reglamento que diga que lo puede hacer. Si no dice que lo puede hacer, no lo haga. Y segundo, no aplique una sola sanción hasta tanto no le lleguen a usted las actas del el consejo acta. en donde Así, estén esas sanciones y que ya se convertirán en orden y un soporte para que el administrador pueda aplicar esa sanción. De lo claro. contrario, se meten en camisa de once varas. No le van a impugnar la decisión y se va a caer. Y te toca Claro, pagar a un abogado, va a cobrar 2, 3, 4 millones de pesos, se reúne la asamblea y dice, oiga, a nosotros, ¿por qué tuvimos que pagar a un abogado de 4 millones para defendernos por un error que cometió el consejo y el administrador? Me da el favor y le cobran al parte al administrador. Entonces, en la página 79 de mi libro, digo, deber de cuidado, cuando este tema de sanción, le digo, si el administrador, el consejo de administración o la asamblea general de propietarios, según sea el caso, no le entrega copia del acta, bajo ninguna circunstancia puede comunicar la sanción y mucho menos ejecutar. La página 39 de mi libro, entre las recomendaciones que le estoy dando, sí. porque estoy diciendo es herramientas legales para solucionar el problema, no herramientas legales para agrandar los problemas. Entonces, señor administrador, deje de estar colocando sanciones cuando usted no es competente. Segundo, deje de estar ejecutando sanciones cuando no le han pasado el acta porque le pasó a una amiga mía acá, de nombre Diana, pero no voy a decir el apellido, una administradora, que el consejo tomó una decisión, ¿cierto? Equivocada, no le entregaron el acta, ella terminó el contrato, el contratista demandó, embargaron las cuentas, y ella fue y le dijo al juez que es que el consejo de administración había decidido, el juez le dijo, ¿y dónde está el acta? Y saltaron los consejeros dijeron, no, eso no fue lo que decidimos. La dejaron solita en el proceso ahí, la dejaron solita en el proceso. ¿Por qué? Porque le dije, por torpe. Porque usted tiene que, antes de cualquier decisión, así le pasa, usted mire si la ley o el reglamento lo permite. Y segundo, hasta que no le pasen el acta, no ejecute. Porque recuerden que también, porque este tema tan interesante que nos ha dado el doctor Jorge Enrique hoy Hernández, es impugnación de decisión. Él no solo dijo impugnación de las decisiones de la Asamblea, no, él me dijo a mí,
Fonseca, impugnación de las Sí, sí. decisiones en En materia de propio propiedad horizontal. horizontal, Una, correcto. decisiones de la Asamblea. Dos, Sí. decisiones del Consejo de Administración. Y tres, también las decisiones del administrador pueden ser demandadas. Si el administrador en ejercicio de sus funciones toma una decisión arbitraria en contra del propietario, el propietario puede demandar también la decisión. La Y puede demandar. Entonces, aquí me lleva usted a un tema que es clásico dentro de las convocatorias y me encanta esa parte porque es el escenario previo a las asambleas, que es donde está el grueso de las decisiones que son sujetas de impugnación. En la convocatoria va un documento anexo a veces en donde que se llama Reglamento de la Asamblea, el cual tiene que someterse a aprobación por parte de los asistentes. Y en ese reglamento dice que se iniciará la asamblea y que en el pasada una hora, por decir algo, una hora, se cierra el registro de asistentes y que no se le permitirá el ingreso absolutamente a nadie. Otro error garrafal, ¿o me equivoco, doctor? garrafal, garrafal, doctor, garrafal, garrafal. Le están cercenando a una persona un derecho a asistir a la asamblea. Que llegó tarde, pero llegó. No, que no tiene derecho a quedar registrado, por favor. No, que... Y recuerden que ese tipo de, esos son una especie de sanción que están imponiendo contra una persona. Yo me pregunto, señor administrador, usted antes de, como el administrador es el que redacta ese reglamento de la asamblea, usted ya Sí, fue a mirar si las reglas, especialmente las sancionatorias, es decir, le va a imponer multa, o si usted no me llega después de cerrar la convocatoria, de cierre de la inscripción, de no lo dejo escribir, usted ya revisó, esos son sanciones, porque si a mí yo llego media hora después y me dicen, ya usted no ha quedado registrado, pues me están sancionando, eso es una sanción. Señor administrador, usted ya revisó si su reglamento de propiedad horizontal tiene permitido eso que usted está haciendo, ya revisó. Si el reglamento dice que pasada media hora no se permite el registro, ya lo revisó. O entonces no se lo invente. O ya revisó si el reglamento le dice a usted que puede ser sancionado el que no asiste a la asamblea. Entonces no se lo invente, que por hacer más hacen menos. Entonces, es que aquí en CAI no vienen, pues para eso están las figuras de los poderes, para eso están las figuras de los delegados, para eso está la figura de segunda convocatoria, ¿sí? sí. Porque, mire, o sea, en el tema de sanciones, sí o sí, usted debe encontrar o en la ley o en el reglamento, en la escritura pública, reglamento de propiedad horizontal, de la que trata el artículo cuarto y quinto de la ley CG 35 de 2001, debe decir que esa conducta que usted está sancionando puede ser sancionada, no en el manual de convivencia y mucho menos en los famosos reglamentos para la presente asamblea. Ahora, también para cerrar el ciclo de impugnaciones, el administrador toma decisiones. Las decisiones del administrador también pueden ser impugnadas ante el juez de la República. ¿Por qué? En proceso de controversia en materia de propiedad horizontal. ¿Cuándo? Cuando el administrador sanciona. El administrador llega y dice, y mire que casi el 70% de los administradores imponen sanciones, multas, por parquear mal, que el vigilante le dijo, jefe, porque le dicen jefe, jefe, mire que anoche el señor tal parqueó mal. Entonces le dice al contador, al mes siguiente facture. Esa factura como tal es una decisión arbitraria del administrador que una persona puede mandar. El señor juez, el señor administrador me facturó una multa de tanto que se asimila a una decisión, y entonces le quiero decir que es una violación a la ley 75, a la Constitución Política, porque no tiene la facultad de sancionar. Y ese hecho de haberme Ajá. cobrado una plata es una sanción. Entonces, le tumban la decisión al administrador. Entonces, los administradores tienen que tener mucho cuidado, porque el artículo 50 de la ley 75, parte que dice que el representante legal tiene una espada de Damocles sobre todo administrador, que dice que cualquier perjuicio que se le genere a la propiedad horizontal, a propietarios o a terceros, por extralimitar o por omitir el cumplimiento de la ley y el reglamento, se presume usted culpable. Y si usted se puso a imponer sanciones sin estar facultado para sancionar y demandaron la decisión y a usted le tocó pagar o puso a la propiedad horizontal a pagar 2, 3, 4, 5 millones de pesos por un abogado, lo más probable es que la asamblea dé la orden de que a usted lo persigan por los 5 millones porque usted extralimitó el cumplimiento de una norma, con la gravedad de que lo van a presumir culpable. Porque cuando se causa un perjuicio sin desatendiendo la norma, ya sea por acción o extralimitación o por omisión, a usted lo presumen culpable.
Entonces, señor administrador, en este tema de impugnación, incluso sus decisiones pueden ser impugnadas ante el juez de la República. Y lo más probable es que usted toma decisiones por falta de competencia, o decisiones por falta de acta, o sea, todos los errores que cometen, la decisión se va a caer. Porque recuerden que en el derecho, para cerrar la posición de hoy, con el permiso del doctor Jorge Enrique Hernández, en el derecho, los jueces no solo miran el fondo, sino también miran el formalismo de las cosas, porque estamos en un Estado social de derecho. Esa es la exposición que Doctor, tenía para mí, doctor. sí. Y hay otros puntos que sé que posiblemente se salgan del tema y nos los están solicitando en plataforma, pero creo que abusando de su amabilidad los podremos atender extra micrófono. O de pronto Bien, en el pues, escenario de la Feria del Libro, los que tengamos la también, oportunidad de doctor, encontrarlo claro que sí. el domingo, uno de los domingos que va a durar esa feria. Me nace otra situación. En el caso de las personas que efectivamente llegaron tarde a la asamblea, por el motivo que sea, y van y les dicen, ya sea el administrador o los del consejo, le dicen, vaya y dígale al revisor fiscal y si el revisor fiscal lo autoriza, entonces puede ingresar lo que diga el revisor fiscal. ¿El revisor fiscal tiene esa posibilidad? No, no, doctor. Simplemente revisamos la ley 43 del 90 a ver dónde dice que el revisor fiscal tiene esas facultades que le están abrogando y se han vuelto hasta soberbios, algunos revisores fiscales, se abrogan unas facultades que la ley no le concede. O sea, ¿de dónde dicen que el revisor fiscal instala la asamblea? ¿Dónde dicen que el revisor fiscal determina quién entra, quién no entra? ¿Dónde dice que el revisor fiscal es el que determina la legalidad de la decisión de la asamblea? Lo único que interviene ahí es que el revisor fiscal va a dar fe de que efectivamente se fueron dando las decisiones simultáneas que trata el artículo 42 de la ley 75. El resto no hay otra intervención. Entonces, ¿no? Cogen el micrófono, intervienen, dictamina qué es legal, qué no es legal. Y se convierten casi que en un dictador, porque la gente por Dictador. desconocimiento llega Ujú. y dice, sí, lo que diga el revisor fiscal, No, y eso no es es así. lo que diga, es lo que diga el reglamento de propiedad horizontal. Lo que diga el reglamento de propiedad horizontal. Una persona puede decir, simplemente bajar constancia acá de que usted no me dejó ingresar y el señor revisor fiscal, hágame el favor, y dígamelo por escrito. Yo le digo a los administradores, cuando un revisor fiscal le dé una orden arbitraria, dígale, pásemela por escrito. A ver, y si el tipo la pasa por escrito, el tipo sabe que tiene sustento legal. Generalmente no la pasan, o sea, inventan cosas, porque ellos también son sujetos disciplinables. Un revisor fiscal también es sujeto disciplinable. Sí, Señores, el Consejo Nacional de Contaduría, lo que lo investiga a ellos. El revisor fiscal no me permitió el ingreso a la asamblea y no me permitió el acceso. Señor, violó la norma porque no hay ninguna norma, ni legal ni reglamentaria, ni la contaduría que lo faculte para eso. Está sancionado. El acta, tan señor, si yo prohibir ingreso. ¿Y en qué no me facultó? Usted se basó para hacer esa decisión que tomó. Pero, señores revisores fiscales, dejen estar. Y yo, el tema que voy a dictar una clase en materia de contratación solo para revisores fiscales, les voy a decir, mire, que hay mucho revisor fiscal investigado porque se están metiendo en la contratación. Se están metiendo en la contratación en los comités de evaluación, trayendo proponentes, proponiendo proponientes, ejerciendo control y requerimiento a los contratistas, violando la ley 43 del 90, pasándola por la faja, porque la función del revisor fiscal son las que le diga la ley, no las que él considere, ¿sí? No las que él considere. Entonces, y son errores eso que precisamente es lo que nos lleva a cometer esos errores, que no la miramos soberbia. lo que está estipulado en la normatividad, sino que es lo que yo diga, lo que yo crea. Eso es lo que se hace y no hay vuelta de hoja. Y ahí es donde Ujú. estamos cometiendo esos errores que no solamente nos pueden llevar a sanciones económicas, sino de pronto, ¿por qué no decirlo?, hasta penas privativas de la libertad. Porque cuando la perjuicio es muy grande, pues claro, hay un abuso de la autoridad, un abuso del cargo. Claro, o sea, por lo menos Por ejemplo, disciplinarlo. Por ejemplo, si a mí en la en el desarrollo, en el marco ya de la discusión de la asamblea, soy expuesto por a escarnio público, que es un hipotético, que saco mi mascota y no le recojo las excretas, y resulta que en el escenario de la asamblea proyectan un video en donde efectivamente aparezco ahí que no le estoy recogiendo las excretas a mi mascota. Eso es someterme al escarnio público. Claro, Eso es sancionable y posiblemente claro, impugnable. pues claro, porque lo primero que tiene que hacer es, van a colocar a la persona ahí, exponiéndola, y tú no dice, venga,
si yo lo voy a exponer en la Asamblea General de Propietarios es por algo, porque voy a tener un punto del orden del día donde le voy a solicitar a la Asamblea que se imponga sanción contra tal persona, ¿sí? Pero voy a ir a revisar el reglamento de propiedad horizontal si la Asamblea es la que está facultada para imponer las sanciones o el reglamento dijo que era el Consejo de Administración. Entonces, el reglamento dice, todos los reglamentos dicen que es el Consejo de Administración, entonces el administrador dice, pues yo no voy a ir a colocar a esa persona allá, porque lo que va a hacer es ponerla innecesariamente y la persona se va a sentir afectada en su buen nombre, en su honra, porque para eso, pues, la persona dice, para eso está un procedimiento allá, ante el Consejo que me sancione. Usted viene aquí a exponerme, que me falten el respeto, como una asamblea que yo escuché a la presidenta de la asamblea que le dijo al administrador, yo de usted huyo. Uy, ¿cómo así? Uy, o sea, y estamos pensando seriamente imponer una sanción, o sea, colocar una queja formal contra la revisora fiscal y contra la presidenta porque le faltan al respeto al administrador, merece respeto. Yo de usted huyo. Por favor, eso son cosas que se salen de lo normal y que abusan del cargo de las personas. Ah, Y eso está contemplado como sanciones efectivamente dentro de la normatividad legal vigente. ujú. ¿Y qué otro tipo de sanciones, de, sí, de decisiones que se presenten dentro del escenario de la asamblea pueden ser impugnadas? Todas las decisiones que tengan que ver, por ejemplo, que contraria a la Constitución, a la ley, cualquier decisión que tome la Asamblea que se encuentre que violó un artículo de la Constitución o violó un artículo de la ley o violó un artículo del reglamento, puede ser impugnada. Porque los jueces, ¿qué hacen, mi doctor? Ellos hacen un examen objetivo, ¿sí? Donde Sí. usted le narra muy bien al juez la conducta cometida, le aporta la prueba de la conducta y le dice que esa conducta comparada contra este artículo del reglamento, el tema que violó el artículo del reglamento, o esta conducta probada, porque usted tiene que probarla, comparada contra la ley 675, viola la ley 75, o esta conducta probada, viola la Constitución. Entonces, y los jueces, más que un criterio subjetivo, el juez dice, no, pues me narraron un hecho, me probaron el hecho, ¿sí? Me reconstruyeron muy bien hecho a través de una prueba, y me están diciendo que eso que ya me lograron probar, ese hecho, situación que ocurrió allá, que ya me lo lograron probar, objetivamente viola tal artículo. Entonces el juez dice, esta conducta encuadra perfectamente acá, hubo una violación. Entonces, una violación a qué? A la ley, a la Constitución, al reglamento. Siempre el que vaya a intentar impugnar una decisión de la Asamblea no puede fundamentarse en criterios caprichosos o subjetivos. Tiene que decirlo. Vamos a verlo desde el otro punto de vista. Deseo impugnar la decisión. Entonces yo le Sí. pregunto, ¿por qué desea impugnar? ¿Cuál artículo de la Constitución o cuál artículo de la ley o cuál artículo del reglamento se violó con la decisión? Entonces, no, porque es que, no, dígame cuál, porque no vamos a ir ante el juez allá a colocar demandas temerarias Es y que no le me vamos a hacer miraron feo. me miraron feo, o sea, que me tratan, no, dígame cuál artículo del reglamento fue violado, para yo decirle, señor juez, se cometió esta conducta, aquí se la apruebo y compare que esta conducta viola tal artículo del reglamento, como un cuadrito, como una lista de chequeo, y el juez simplemente sí hubo violación, o violó una ley, o violó la constitución política. De resto, no intente impugnaciones que sabe que va a perder. Le voy a contar una, no cuento los No protagonistas, pero le cuenta voy el a contar. milagro, cuenta el milagro, Sí, pero no el santo. Perfecto. no el santo. Sí, Un famoso centro comercial acá, ¿cierto? Famoso de sí. abogados, ¿cierto? Entonces, una señora muy famosa, es muy famosa. Entonces, impugnó una decisión tomada en la asamblea por error en la convocatoria. Entonces dijo, señor juez, a mí me llegó el correo de convocatoria, dijo así, a mi apodante le llegó el correo de convocatoria de manera tardía, porque le señala que era 15 días y le llegó a los 10 días. Y ella era propietaria de dos parqueaderos. O sea, es un centro comercial que tiene locales, oficinas y parqueaderos. eh, Entonces, la señora, la que le dio poder, la demandante, nunca reportó la dirección de su casa ni de su oficina. Y ella solo le figuraba un parqueadero. El reglamento dice que se enviará la dirección y en caso de no haber dirección, al módulo respectivo. Entonces, la señora no reportó ni dirección de correo electrónico, ni dirección de residencia, ni oficina.
Entonces se le dejó la convocatoria ahí en el modulito y aparte se fijó la comunicación. Esta señora tan connotada le dijo, señor juez, que la convocatoria le ha llegado tardíamente al correo electrónico. Entonces simplemente nosotros dijimos, señor juez, miente en el hecho tercero de la demanda porque a ella nunca se le envió convocatoria al correo electrónico porque nunca lo reportó. Señor juez, aquí le hacemos la relación de todos los correos electrónicos donde fueron masivos, y no aparece el correo electrónico de la señora porque nunca lo entregó. Nunca lo Y el reportó. reglamento suple diciendo que se deja en el casillero y se hace comunicado. Y el juez dijo, se probó que la señora miente en el hecho tercero porque no logró probar nunca que la convocatoria fue llegada tardía y se le cayó la demanda. Y le decía una cosa, doctor, Dígame. como lo dijo hace 10 minutos, los jueces miran la forma y el fondo. Y en el fondo la señora tenía la razón. Pero la señora cometió un error en la forma. Mintió. Y el juez no le creyó. Se fue al tribunal y el tribunal le dijo, a usted nunca le llegó una convocatoria al correo. Luego entonces nunca puede decir que fue tardía porque usted nunca aportó el correo. Y se le cayó la demanda a la señora. Y la condenaron a 4 millones. Porque Doctor, eso es delicado. Eso no es impugnando por impugnar. No, eso tiene que tener usted decir, voy a impugnar porque se violó tal artículo del reglamento, o voy a impugnar porque se violó tal artículo de la ley, o voy a impugnar porque se violó tal artículo de la Constitución. Si usted no tiene esa certeza de que hubo violación, no pierda plata ni pierda tiempo, porque aparte de perder la plata del abogado, va a perder la plata de las costas y la condena en derecho privado. Entonces, sí, es eso. doctor, haciendo un paréntesis, no quiero pasar por alto y de manera pública las felicitaciones que le está dando el doctor Fabio Ramírez Figueroa, Ah, gran amigo ampliamente mío. conocido por nosotros, y literalmente él dice, gracias Germán, excelente ponencia. Y Gracias, gracias es un a gran usted, amigo. Fabio Ramírez, por ese comentario que es muy válido y por lo tanto lo hago literal y público de esta manera aquí en la reunión. Reunión que va a Doctor quedar Fabio, grabada. Perdón, siga, doctor, usted. no, el doctor Fabio lo conozco porque pues, me lleva a Cúcuta, pero también lo conozco como persona porque es muy estudioso. Y él es muy acucioso, él es muy inquieto. Yo vivo y permanentemente hablando porque es apasionado por el derecho y tiene su perfil y tiene sus redes y defiende a los consumidores, pero es muy acucioso. Es Bastante, sí. sí, ávido del conocimiento y eso estudia y dice normas y dice, uy, Raco estudia mucho. Ya que también Le hace buena competencia. sí, es buen abogado, indudablemente buen abogado. Y que además Perfecto. tiene carácter. Yo quiero Bastante fuerte, regalarlo, sí. doctor, Celo, porque el tiempo, yo siempre uno tiene que ser muy agradecido. Yo siempre he dicho a su merced, doctor Jorge Enrique Hernández, el caballero de la PH, quiero decir una cosa. Su merced, cuantas veces me invite, yo con mucho gusto voy a asistir, porque yo en junio, le quiero contar a todo el mundo, yo en junio de Sí. 2019 era un absoluto desconocido en la propiedad horizontal en Colombia. Yo saqué un librito, este librito, ¿cierto? Nadie me creía en el librito. Y la primera persona que me abrió un espacio, un escenario tan importante como este, reunió más de 400 personas esa vez en redes y me abrió el primer espacio y creyó en mí, fue el doctor Jorge Enrique Hernández. Y yo puedo siempre vivo agradecido con su merced. Su merced fue el primero que creyó en mí cuando yo me metí en este cuento en el 2019 en el tema de la propiedad. Eterna gratitud con su merced. Y yo siempre he dicho, doctor, cuantas veces me invite, cuantas veces les hago, porque yo vivo muy agradecido con su merced. Doctor Germán, me deja sin palabras. Gracias por esos comentarios y pues es que el talento y la calidad, sobre todo la calidad que yo vi en ese primer texto que usted publicó, fueron fueron los elementos que me convencieron para invitarlo. Y cada día que pasa me doy cuenta más de la calidad, no solamente de sus textos, sino de sus ponencias, de sus conferencias. Que lástima que el tiempo aquí sea tan corto, porque sé que hay tela para seguir muchísimo tiempo más adelante, pero pues en este espacio por lo menos es potestativo para ustedes. Si nos da la medianoche, por mí no hay ningún inconveniente. Así que podemos seguir hablando de propiedad horizontal, todo lo que usted lo considere. Bueno, usted Y crea que estoy abierto y dispuesto, lo que no se vale, considere. gracias. Y hay una
una cosa que se me estaba pasando por alto, y es que el, el actual programa, esta charla, queda grabada en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández y estará disponible para todos ustedes, los presentes en esta reunión, el próximo jueves. Y el jueves lo podrán repetir, repasar todas las veces que ustedes quieran porque queda disponible en el canal. Y la idea, la intención es que esta clase que nos ha dado el doctor Germán Fonseca hasta el momento del día de hoy sea socializada con todas las personas que tengan campo de acción directo o indirecto con la propiedad horizontal, que no lo guarden ahí en sus celulares como esto es mío y nada más. No, socialicemos lo que entre mayor conocimiento tengamos nosotros en propiedad horizontal sobre temas como estos, vamos a evitar el incurrir en errores, errores que nos pueden costar carísimo, hasta, como ya lo dijo el doctor Germán Fonseca, nos puede costar incluso, dependiendo de la falta, penas privativas de la libertad. Esa es la intención de todos los panelistas que llegan a Noches de PH y del suscrito. Y por ejemplo, hay un tema con los revisores fiscales y ya tendrán ellos la oportunidad de ser invitados a este programa y pues exponer también sus puntos de vista, porque hay que escucharlos a ellos también. Y hay una pregunta, doctor, que me está rondando desde hace rato y es la siguiente. En una copropiedad X se solicita a la administración que cambie la modalidad de la realización de la asamblea y ya hay inconformidad grandísima por parte de la copropiedad, por parte de los propietarios en esa copropiedad y le comunican por escrito, le envían mensajes, no hay respuesta por parte del administrador. Y la persona encargada de la revisoría fiscal, previa consulta por parte de los propietarios, dice que es improcedente, siendo el revisor fiscal, dice que es improcedente cambiar la modalidad de la realización de la asamblea y se basa en el concepto de un asesor. No se menciona el nombre y si lo mencionara, pues tampoco lo comentaría, pero están, a mi modo de ver, en mi humilde opinión, doctor, está abusando, se está extralimitando porque a él no le compete dar ese tipo de opiniones y menos aún Sí, en donde la copropiedad, donde los propietarios lo toman como si fuera la última decisión, la palabra máxima. no, sí, no me corresponde. Cómo desvirtuar esa decisión, ese concepto, esa opinión dada por ese revisor fiscal y cómo convencemos nosotros a a la administración que nos cambie la modalidad de la realización de la asamblea? ¿Es viable hacer esto? Sí, uno, digamos, lo que debe hacer es entrar a revisar cuáles son los puntos del orden del día que se van a tratar en esa reunión, ¿sí? Entonces, responsablemente uno dice, los puntos del orden del día que se van a tratar son aquellos puntos que nada tienen que ver con el artículo 46 de la ley 75, ¿sí? Entonces, como son puntos del orden del día que nada tiene que ver con la ley 75/2001, el administrador puede decir, voy a cambiar la forma en que se vaya a cabo la reunión y la puedo hacer lo que llaman mixta, presencial y también virtual. ¿Por qué? Porque ninguno de los puntos del orden del día versan sobre el artículo 46. O también decir, me permito, o sea, ya convocó, partamos de la base que ya convocó respetando los términos, pero puede decir, se manda un anexo, una adicional, a decirles, me permito convocarle a todos que el que no pueda asistir presencialmente, por favor, puede asistir de manera virtual a través de tal, como quiera, que las decisiones que se van a tomar no tienen que ver con el artículo 46. O decir, venga, yo responsablemente, atendiendo la petición de ustedes, quiero informarles que tengan presente que uno de los puntos del orden del día, por ejemplo, es reforma al reglamento de propiedad horizontal, o es, se va a cobrar una cuota extraordinaria que supera las cuatro expensas comunes, o una expensa que no está dentro de los gastos ordinarios esenciales de la propiedad horizontal, ¿sí? Entonces,
como en esta reunión para la cual yo estoy convocando, hay un punto que versa sobre el artículo 46, entonces le dice de la manera más respetuosa, le dice al que está haciendo, lo que dice, me permito ponerle presente, que atendiendo su solicitud le digo que como uno de los puntos del orden del día es del artículo 46, no puedo cambiar la modalidad de la reunión, porque si la llego a cambiar, estaría violando el parágrafo del artículo 46 y yo mismo le estaría induciendo en error a la Asamblea, porque dice, las decisiones previstas en este artículo, es decir, 46, no podrán tomarse en reuniones no presenciales o reuniones escritas o segunda convocatoria cuando cumplan. Pero si es la reunión ordinaria, y la reunión ordinaria, repitamos, informe del estado de la propiedad horizontal, informe de administración, contratación, informe de estado financiero, ejecución presupuestaria, aprobación del proyecto de presupuesto y elección del consejo de administración. Ninguna de las cuatro decisiones versan sobre el artículo 46. Me permito manifestarles que con el propósito de asegurar la asistencia masiva y la participación masiva de todos, se va a dar la posibilidad de que la asistencia no sea solo presencial, sino también reuniones no presenciales, en razón a que ninguna decisión versa sobre el artículo 46 y entonces accedo positivamente. Y puede cambiarla, porque es que está diciendo, convoqué dentro del término, no hay problema, no hay ningún anexé el documento, pero quiero decir, faltando 10 días, 12 días, en razón a una petición de varios propietarios que con el propósito de asegurar su presencia, solicitan que la modalidad también se extienda a presencial y virtual. Y la cambia sin ningún problema. No hay ningún problema, no hay ningún vicio ahí. No hay ningún vicio ahí. Por el contrario, asegura la presencia de todo el mundo. El caso puntual, doctor, es que en el conjunto residencial, la octava maravilla del mundo, que es en donde yo resido, se está convocando la asamblea de manera virtual. Y la verdad, nosotros, el grueso, me atrevo a decir que el 50%, incluso más, de los copropietarios, estamos solicitando, inclusive por escrito, a la persona encargada de la administración, que no queremos la reunión que de por sí es extemporánea y ha sido sujeta a algunos errores y modificaciones en su formulación. Entonces, le estamos solicitando a la administración que no haga la asamblea de manera virtual, sino que la queremos realizar de manera presencial. Yo creo, doctor, que siendo nosotros los que estamos pagando por la realización de esa asamblea, tenemos derecho, en cierta forma, a ser escuchados por la administradora y que ella, a su vez, nos escuche y cambie la modalidad de la realización de esa asamblea de virtual a presencial. No sé si estoy cometiendo algún error en Sí, este claro. caso, No, doctor. de hecho ella debería contestarles por escrito y de fondo por qué no lo va a hacer. Si hay un gran grupo de propietarios que le está diciendo, hágala presencial, porque legalmente es presencial. Pero yo le digo, aquí hay cantidad de administradores reunidos. Le digo, Bastantes. yo soy abogado, 25 años de experiencia y llevo, ratico ya, soy profesor de la materia también. Les digo, las decisiones más fáciles de tumbar son las de las reuniones no presenciales. De un administrador, si yo veo que hay un grupo grande de personas que me están diciendo, haga la presencial, no la haga por favor, reunión no presencial o virtual. Y si a mí la experiencia me enseña que las reuniones no presenciales son las más fáciles de tumbar, porque es imposible llevar un control correcto sobre la decisión, ¿sí? Y sobre los requerimientos del artículo 42, que es el control es supremamente riguroso. Si ustedes lo leen, el administrador dice, pero hay un grupo fuerte que me está diciendo a mí, hágalo presencial, y yo que voy a encaprichar en que la voy a hacer virtual, pero lo más probable es que yo cometa un error. Veámoslo, o sea. Y doctor, lo más fácil de tumbar son las reuniones no presenciales, porque los jueces son exegéticos en eso. Dice, siempre que ella no pueda aprobar, habrá reunión de asamblea general por cualquier medio de los propietarios de bienes privados y sus representantes delegados pueden deliberar y decidir. Entonces, ¿cómo aseguro yo la deliberación? Entonces, a mí no me permitieron deliberar, a mí no me permitieron decidir, cuando abrieron votación no pude votar, no me Me permitieron, yo cerraron el micrófono. por más que escribí en el correo que me dejara participar, señor juez, aquí tengo la constancia, no me violaron, listo.
por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata, Ajá. de acuerdo con el medio empleado. El medio empleado es un medio ya muy expedito, no hay inmediatez en las decisiones, de lo cual dará fe el revisor fiscal. Entonces, después de que toman la decisión, ¿qué hace uno? Los que están en contra, vamos a poner en contra, vamos a poner en la posición del otro, porque el abogado tiene que estar en otra posibilidad. Entonces uno dice, arrancaron a decidir, ¿cierto? Hay revisor fiscal. Revisor fiscal y no guarda silencio, decisión simultánea, ¿qué ha aprobado? ¿Qué ha aprobado? Y al final de la decisión, alguien tiene que hablar de los que están en contra y decir una palabra ya para despedirnos. ¿Qué va a decir allá, señor Germán Fonseca, que es cansón, que vaya a apropiar? Para dejar constancia que se violó el artículo 42 porque el revisor fiscal no dejó constancia de la simultaneidad de las decisiones. No más, muchas gracias. Ya cuando está diciendo, le voy a tumbar. Y todo lo que acabas de decir hoy, lo voy a tumbar, porque violaron ese requisito. Y el revisor fiscal, ¿cómo hace para probar él que se cumple ese rito que está ordenado en el artículo 42? Es lo más fácil de tumbar. O guardar silencio, publican el acto de los 20 días, tan, venga, que también lo va a demandar. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas. Las más fáciles de tumbar son las reuniones no presenciales. Las más fáciles de tumbar. Bueno, doctor, otra cosa que estoy viendo reiterativa en este momento en el chat de la aplicación es con respecto a sus publicaciones. Todas las publicaciones las vamos a tener acá en la Feria del Libro en Bogotá. Sí, señor, todas las tres. Pues a mí me dijeron, deje 200 libros, yo dejé 500. Pero también, Genial, genial. Eso quiere decir que todos los asistentes vamos a tener la posibilidad de tener el libro, porque yo sé que van a ser más de 500 personas las que vengan. Obviamente serán los gracias a Dios, 500 primeros compradores los que tengan con esa ayuda de Dios, sí, posibilidad. señor. Sí, así va a O ser. también, doctor, o también con el permiso suyo, al siguiente número, al 313, Para allá iba. sí, 313 señor, 444 2920 444 2920. 2920. Sí, Ahí podemos tres, enviar vía WhatsApp sí, la ahí solicitud. ¿Y qué datos inmediatamente. necesitamos? No, simplemente se comunican el número Sí. 313-444-2920, dicen para comprar el libro, cualquiera de los tres, ¿no? El de recepción, el de reclamación de la garantía o mi último libro, Herramientas Legales. Y lo piden, entonces se ponen de Perdón. acuerdo con mi esposa. Me repite los títulos de las tres obras, por favor? El primer libro, bueno, vamos a hablar por el último, se Sí, llama Herramientas Legales para sí. solucionar problemas en la propiedad horizontal. Este libro Herramientas está recién legales. lanzado, Este es el más reciente. sí, Eh, para solucionar eh, problemas. bueno, y voy a hacer algo que normalmente no se hace. ¿Cuál es el costo de ese libro? Doctor, cada libro vale 80.000 pesos. Si me 80.000 compran los pesos. tres, si me Sí, compran los tres, 190. Y si me compran dos, 140. Y si me perfecto. compran uno solo, pues 80. Listo. Doctor, yo le Entonces, comento porque es que yo mismo soy, pues obvio que lo escribo, pero yo mismo también yo pago todo, o sea, yo no acudo a nadie, yo mismo en mi mismo bolsillo asumo los costos siempre, o sea, siempre en mis tres libros de he hecho eso, impresión y todo. envío y absolutamente todo lo del caso. Y Sí, es señor, yo válido. siempre lo Bueno. he asumido yo. Y ya vimos la portada del libro más reciente. ¿Cuál Sí. es la otra? ¿Cuál Entonces es el arrancamos otro con mi texto, por primer favor? libro, El que se primero. llama mi primer libro, es que tengo un perrito acá, como recepción de bienes comunes, recepción y evaluación de los bienes comunes en la propiedad horizontal. No solo se trata de recibir, sino de evaluarlos, de auditarlos. Es mi Sí. primer libro. Recepción y evaluación de los bienes comunes en la propiedad horizontal. Esta ya es la tercera edición del libro. Y este tiene una característica que a mí me encanta, que es un manual teórico práctico, porque Sí, sí, viene expresada la teoría y la práctica. Y eso es sí, algo señor. que dentro de la literatura que hay en propiedad horizontal no se ve tan frecuente. Y Listo. mi tercer libro también tiene esa posibilidad, doctor. Ah, También estoy explorando genialísimo. minutas de contratos, minutas de procedimientos, minutas de llamadas de atención, minutas de actas de consejo. Todo eso también tiene este libro, el tercer libro. También es un manual teórico práctico. Y el segundo Listo. libro Sí, por es, favor. es un libro más, digamos, más teórico, reclamación de la garantía de los bienes comunes en la propiedad horizontal, la famosa postventa inmobiliaria. Esta ya es la segunda edición de este libro. Este es un estudio de cómo reclamar la garantía. Este es más teórico, pero el primero y el tercero sí son manuales, con Perfecto. formatos, perdón, doctor. Sí, claro. Bueno, haciendo una claridad, vamos a tener la posibilidad
extra micrófono, una vez cerrado el presente programa, de atender algunas de las peticiones Sí, señor. puntuales que hay en el escenario. Bueno, doctor, hágame un favor y perdóneme, pero es que se me pasó por Diga. alto tomar nota del número celular al cual me debo dirigir para solicitar el libro. Es el 3, ¿qué? 313 313 444 444 2920. 2920. 3 es fácil, no me lo había Sí, está aprendido. fácil, es un número Tres fácil. trece cuatro cuarenta y cuatro veintinueve Veintinueve veinte. veinte, sí, señor. Perfecto. Allí lo ideal es que escribamos, por ejemplo, eh, mi nombre es tal, quiero los Sí, 3 libros. Yo hago barra que sean los 3 libros porque son igualmente importantes e gracias, doctor. indispensables. Envíeme cuánto me vale el envío de los 3 libros a Barranquilla, a Cali, a la ciudad en donde yo estoy. Y Sí, ahí señor. seguir las instrucciones que me den vía WhatsApp. Sí, señor. Entonces ya le decimos con el trámite, los 3 libros, ciento Sí, noventa 2 libros, 140 y un libro, 80. O sea, si compra no, los 3 libros, tiene un descuento de 50.000 pesos de entrada. de entrada. Y yo creo que está más que en su precio. No hay nada más que decir en esa parte. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su valiosísima colaboración. Dios le bendiga. Quedo muy agradecido con usted y en nombre de Merced. todos los asistentes, mis agradecimientos. Por favor, continúe con esta tarea tan especial, tan espectacular que está haciendo por todos nosotros en Propiedad Horizontal, y las puertas de Noches de PH están abiertas para usted. Cuando considere que hay temas ilustrativos y de importancia para la propiedad horizontal colombiana, por favor, no duden en contactarme y con mucho gusto organizamos la reunión. No hay inconveniente por eso. Bueno, mi doctor, bueno, mi doctor, muchas gracias. Muchas Para gracias, de ustedes, los verdad. asistentes, siga, doctor, qué pena. No, pues Mercedes, nuevamente muchas gracias a todos los asistentes. Mil gracias por permitirme estar con ustedes y compartir estos, digamos, escenarios académicos tan importantes en el tema de la propiedad horizontal. Y gracias a todas las personas que han estado en plataforma en este en vivo y que van a replicar este valioso material a partir de la próxima semana. Más puntualmente, este jueves va a estar disponible en el canal de YouTube. Así que por favor, socialicémoslo. Es el único favor que les estoy solicitando para que el conocimiento no quede engavetado, para que el conocimiento sea público y la ilustración llegue a más personas que estén en propiedad horizontal. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Los presentes no se retiren. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conmigo en este programa, y no se olviden que la próxima semana habrá otro programa especial para todos los miembros de la comunidad de propiedad horizontal en Colombia. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en Noches de PH. Muchas gracias, un saludo respetuoso para todos ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias, muy amable.